En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 23 de octubre de 2025. Sánchez sale rumbo a Bruselas y la prensa internacional lo vapulea. Esta es la realidad. Por eso estaban tan enfadados, porque preguntaba Landete a Donald Trump y fíjate, pregunta por España un corresponsal español. ¡Qué locura! Bueno, claro, es que las respuestas, como no las pueden controlar ni tampoco, ni siquiera los medios afines, pues se enfadan. Entonces Sánchez creía que iba a tener un respiro tras ese ultimátum de Junts, que ahora volveremos con el tema porque van a reunirse de urgencia. Dice, a ver qué pasa con Sánchez. Pero primero escuchamos a Donald Trump, que estaba con Mark Rutte, que en fin, es el secretario general de la OTAN, hablando sobre, ya saben, ese compromiso de todos los países miembros de la OTAN de alcanzar el 5% del PIB en gasto de defensa. Menos España, que esto nos vendieron como es que está en buen negociador, y esto hay gente que se lo creyó. Bueno, pues Donald Trump habla así y acusa a España de esto. With the exception of Spain, I think you're going to have to talk to Spain because Spain is not a team player. So other than Spain, everybody's 100%. Desleal, mal amigo, en definitiva la imagen que proyectamos al mundo, pues de los rémoras, una rémora que está ahí en la OTAN que no quiere gastar dinero. Claro, esto también viene ligado a la situación económica que está atravesando España. Pero esto es lo que decía Donald Trump con Rutte. De hecho, a Landete, lo escucharemos porque le preguntaba a Mark Rutte, también Rutte decía que no, que es que este acuerdo que vendió Sánchez era falso. Pero Sánchez llegaba a Bruselas y le decían, mire lo que ha dicho Donald Trump de usted. Ya no es la primera vez, el caso de citar a España. Cada vez que Donald Trump habla de España es para decir desgraciadamente la verdad. Y es que somos un país del que uno no se puede fiar. Esto respondía Sánchez. El presidente Trump sabe que desde que yo soy presidente del gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones, en este caso el Partido Popular, hizo. Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos. Es verdad que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la OTAN en materia de capacidades, que realmente es lo importante. ¿Qué capacidades necesitamos para afrontar los desafíos comunes que tiene la Alianza Atlántica? Esa es nuestra filosofía, creo que también es la filosofía de la Alianza Atlántica y es en esos parámetros en los que hemos llegado al acuerdo en la última cumbre de la OTAN en La Haya. Que tiene una jeta que hay que reconocerlo, que es insuperable. La culpa del PP, todo esto es culpa del PP. Franco no la ha sacado, pero bueno, denle tiempo. Y dice que somos un país confiable. Hombre, esto lo tienen que decir los demás. O sea, estas cuestiones, oye, ¿tú crees que soy una persona leal? ¿Crees que soy fiable? No importa lo que tú digas, importa lo que te diga el resto. Y el resto no te está diciendo eso, te está diciendo todo lo contrario. Te están acusando de desleal porque lo eres. De hecho, Landete preguntaba a Mark Rutte en la Casa Blanca sobre España. Ya saben cómo es Landete, siempre buscando, en fin, antipatriota total. Y Mark Rutte decía que, oye, yo le he dicho a Sánchez que esto es imposible. Now, with Spain, I had many talks with the president of the government, Prime Minister Sanchez. We know each other very well. Spain has committed to deliver the capability targets. They're saying we can do it on a percentage lower than 3.5. I said, you cannot, and we will pretty soon find out who is right. Se abren dos caminos, dos posibilidades. ¿Quién tiene razón? ¿Todos o Sánchez? Aquí ya cada uno que haga sus apuestas. ¿Quién dice la verdad? ¿Todos los países miembros de la OTAN o el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que es un negociador que no se ha visto nunca? Pues claro, hombre, yo la respuesta la tengo clara, no sé ustedes. Pero es que la tenemos clara desde hace mucho tiempo. Cuando salieron vendiendo el acuerdo, diciendo, no, nosotros no. O sea, todos los países van a gastar el 5% de su PIB en defensa y nosotros no. Independientemente, imaginemos que uno no sabe nada de política, ni es de ningún partido, ni vota, nada. Una persona que no tiene ni idea.
Le dices, oye, mira, te pongo este supuesto. Hay una coalición que todos han llegado a un acuerdo de gastar el 5%. Pero hay un país que dice que ellos no. La lógica, simplemente la lógica, díganme por qué. Claro, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Esta pregunta tan sencilla y es que desmonta todo. El argumentario de la charocracia, que es, porque es que es muy alto y muy guapo y es que habla un inglés. Hombre, a ver. Algunos te decían que es porque es muy buen negociador. Es un tío brillante. Y dices, hombre, cuesta creerlo. Porque la tesis de que todos van a gastar el 5 menos nosotros es que el resto son subnormales y nosotros somos súper listos. Claro, creer que todo el mundo es imbécil menos tú, generalmente solo piensa un idiota. Claro, esa es la reflexión a la que puede llegar alguien que es muy limitado. Basta la lógica. Da igual que uno sea sanchista, antisanchista, vote a la PSOE, no lo vote, se quede en su casa cuando hay elecciones, vote en blanco, lo que ustedes quieran. Da igual. La lógica y el sentido común es, oye, si todos están gastando el 5, ¿tú por qué vas a gastar el 2,5? Y encima con un agravante. Y es que eres España. Que has conseguido que España sea, a nivel internacional, pues el hazmerreír. La rémora de la coalición es así de triste. La gente se parte de risa. Dice, mira cómo rabia Trump. Bueno, yo no me reiría tanto teniendo en cuenta que cuando un país no es fiable, pues muchos países dejan de compartir información con ese país tercero. Porque dicen, esto no es de fiar y no le digo nada. Y no son pocos los atentados que consiguen ser frustrados gracias a la información de terceros países. Entre ellos, atentados yihadistas. Lo digo porque a lo mejor cuando la Charo vaya a Primark a comprar la camiseta sale por los aires. Entonces a lo mejor a ella no le hace tanta gracia el asunto, claro. Porque esto es de lo que va. Pero como esta gente es así, se creen que son los listos. Ah, Trump, te la hemos colado. No, te la van a colar a ti. Y si a eso le sumamos que nosotros, nos duela o no, es la realidad, somos incapaces a día de hoy de defendernos por nosotros mismos, necesitamos la ayuda de terceros. Imaginemos un conflicto con Marruecos, que no es nada descabellado. Y menos en la situación de crisis que está atravesando Marruecos. Es un recurso muy habitual. Crisis interna, vamos a buscar al enemigo externo. ¿Y España va a defenderse? No sé, yo la coalición vegana por la defensa de España no la veo. La maestría con el pelo teñido de azul cogiendo un fusil, me cuesta verlo. Pues hombre, conviene que Estados Unidos esté de tu lado. Pero esto no lo ven, claro. Ah, Trump, como rabia. Bueno, un ridículo mayúsculo. Entonces buscan en España en la prensa internacional, o bien le hablan de los casos de corrupción, o bien de que somos unos desleales. Y hablando de deslealtad, pues Junts está enfadado. Dice, oye, es que no está cumpliendo Sánchez. ¿Quién iba a imaginarlo? Claro, ¿quién iba a pensar que Pedro Sánchez no iba a cumplir con su palabra? Y ayer les contábamos que Junts en realidad lo que está preocupado es por Alianza Catalana, que es el fenómeno que está cambiando la política nacional. Bueno, pues hay una reunión, han decidido que tienen que verse urgentemente en Perpiñán el próximo lunes para decidir a ver qué hacen. También, como está la cuestión de la financiación ilegal, que es cuestión de tiempo que la PSOE acabe pringada, pues esto puede ser la excusa. El PNV ya ha salido, Aitor Esteban, que le dedicó el Congreso de los Diputados una sonora ovación el día de su retirada, con la excepción de Vox. Estaban los del PP también aplaudiendo a un desleal, pero vamos, total y absoluto, igual que CiU, ahora Junts y todas estas cosas. Es divertido ver cómo son aplastados por Alianza Catalana y cuestión de tiempo que pasa en el País Vasco. Bueno, pues Aitor Esteban ha dicho que hombre, ¿cómo va a gobernar sin presupuestos? Claro, en realidad lo que está viendo es, uy, que nosotros también nos hundimos. Es que todos los que están al lado de Sánchez acaban hundiendo, todos, sin excepción. Bueno, pues esa reunión de urgencia le preguntaban a Sánchez. Decían, oiga, ¿qué pasa con la coalición progresista?
con lo primero. A ver, yo creo que lo importante es que este es un gobierno que quiere y aspira a cumplir con los compromisos, en el caso de Junts, de los acuerdos de Bruselas. Lo estamos haciendo, lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del gobierno de España o de los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno de coalición progresista, por ejemplo, en materia de inmigración, por ejemplo, en materia de lenguas cooficiales. Estamos haciendo ese trabajo, exige tiempo, dedicación, esfuerzos, es lo que está haciendo el gobierno de España, pero creo que hay una cuestión, hablando de cambio, indiscutible. Creo que cuando hablamos de cambio puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar. Para regresar no una hora, como decía la portavoz de Junts, que es el planteamiento que hemos hecho en relación con el cambio de hora, sino 50 años atrás. Disculpe que le había dicho que no había hablado de Franco. Sí, lo he metido. Verá que ha sido en otra parte. Bueno, pues claro, uno que diga, Sánchez, ¿qué me estás contando? Y es que más que me estás contando que tengo Alianza Catalana al lado. Es que es imposible. Pero no ve la dedicación, Pucci, que le estamos poniendo. Estamos trabajando, pero vamos, con una dedicación. Mira qué dedicación. Y el otro al lado con la encuesta de Alianza Catalana que se lo está comiendo, pero vamos, por los pies. Y dices, hombre, pues a ver, dedicación. Es que, claro, Puigdemont le dice, quiero esto, y Sánchez le dice, vale, ok, fenomenal, todo sí, sin problema. Dice, pero dámelo, y dice, no, es que no puedo. Dice, hombre, pero entonces, ¿por qué me lo has prometido? Sánchez. Ahora, no me digan, que no sería maravilloso, que en Perpiñán, ese pacto del Tinei, que hay que recordarlo, y también ese pacto con ETA, de oye, matad en todos lados, pero aquí en Cataluña no nos matéis, que queda feo. No me digan que no sería estupendo, y eso sí que sería justicia poética, que Perpiñán fuese el fin de Pedro Sánchez. Ojalá. Pero ya saben que muchas veces quien a hierro mata, a hierro muere. ¡Comenzamos! Como cada jueves tenemos el privilegio de contar con nosotros con Gabriel Albiac. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Estupendamente. Como siempre, contentísimo de estar aquí con los amigos. Mejor que Sarkozy, seguro. Mejor que Sarkozy, seguro, porque verdaderamente Sarkozy está pasando el trance posiblemente más duro que haya pasado un presidente francés de la Quinta República. Y de todas formas, fíjate, Jano, si me permites, yo creo que habría que hacer un pequeño matiz importante. No es la primera vez que un presidente francés se ve ante los tribunales. Chirac pasó por el mismo trance y es muy triste decirlo, pero lo único que salvó a Chirac de acabar, al igual que ha acabado ahora Sarkozy en la cárcel, fue una cosa tan terrible como el Alzheimer. La enfermedad de Chirac hacía que no fuera ya encarcelable, pero la vulnerabilidad del presidente de la República ante los jueces fue tan plena como lo es ahora la de Sarkozy y como la que será la de cualquier presidente que tenga que verse ante la autonomía del aparato judicial. Y quizá para entender la importancia de eso, yo pienso, Jano, que deberíamos entender el carácter único, sin equivalente en toda Europa, de la presidencia francesa. El presidente francés, presidencia que está copiada por De Gaulle del modelo estadounidense, es al mismo tiempo el jefe del Estado y el verdadero jefe del Ejecutivo. El primer ministro de su gobierno no es más que, de algún modo, un portavoz de la presidencia, que es la que toma las decisiones. Eso significa que, de algún modo, para que el personal se entienda, es como si la presidencia francesa acumulase en una sola persona las funciones y los privilegios que en España corresponden a dos personas perfectamente delimitadas: el rey y el presidente del gobierno. El rey como jefatura del Estado y, por lo tanto, de representación simbólica del Estado, el presidente del gobierno como aquel que asume las responsabilidades de la actuación del Estado. Eso significa que, de algún modo, el blindaje de la presidencia francesa es equivalente a una especie de suma de ambos. Vamos a ver, muchas veces hemos indicado, sobre todo en los años del anterior monarca,
que pasase lo que pasase, el monarca no podía ser procesado por nada que hubiera sucedido durante sus años de reinado, porque la inviolabilidad hace al jefe del Estado no responsable de sus actuaciones. Por extraño que suene, un jefe del Estado es irresponsable, en la medida en que se considera que la responsabilidad recae sobre el jefe del Ejecutivo que ejecuta esas órdenes. Bueno, lo verdaderamente extraordinario es que, claro, en el caso de la República Francesa, el modelo Quinta República funciona como una especie de monarquía absoluta, jefatura de Estado y ejecutiva juntas, pero de carácter electivo, punto primero, y segundo, de carácter transitorio que en la actualidad ha quedado restringido exclusivamente a 2 mandatos, que en De Gaulle era más largo, pero en cualquier caso es transitorio. ¿Qué sucede entonces con el presidente de la República? Que sabe perfectamente que no podrá ser procesado durante el tiempo en el que siga siendo presidente de la República, a no ser que el Parlamento lo deponga, y eso no es nada fácil, pero también sabe perfectamente que al día siguiente a su salida de la presidencia, tendrá a los jueces en la puerta de su casa para pedirle cuentas de todo lo que haya podido hacer irregularmente durante los 4, los 8 o antes los 12 años en los cuales hubiera podido ser presidente. La verdad es que esto yo pienso que es algo que deberíamos considerar modélico y que, desgraciadamente, ni en la esfera de la jefatura del Estado, pero tampoco en la esfera de la jefatura del gobierno, forma parte de los hábitos españoles. Tomemos ahora el ejemplo de Sarkozy. Sarkozy ha sido condenado por financiación ilegal de una campaña electoral. Vamos a ver, Jano. Desde que en el año 1978 se constituyó el sistema democrático en España, los partidos políticos se enfrentaron a una cuestión de hecho: inexistencia de finanzas justificables por ingresos propios. 2. Entradas en dinero negro de ayudas exteriores para configurar los primeros fondos electorales para las primeras elecciones. 3. Saqueo de entre el 2 y el 3% de todos los constructores que cotizaban religiosamente para que los partidos pudiesen acumular sus propios fondos a través de los cuales ir, por un lado, fortaleciendo su estructura de partido, por otro, financiando campañas electorales. Añade a eso, en los inicios de la transición, las ayudas completamente irregulares que desde el exterior se recibieron. Todavía se conserva la carta en la que se pedía al Shah de Persia ayuda económica para las finanzas del partido de Adolfo Suárez, pero lo que sí conocemos bastante bien es la ayuda que tanto Estados Unidos como la socialdemocracia alemana de Willy Brandt proporcionaron a Felipe González para favorecer una alternativa socialdemócrata que en aquel momento era altamente poco verosímil en España. Nadie ha pedido cuentas a a estas violaciones básicas, no ya de la financiación de las campañas, sino de la financiación del partido. Y naturalmente que financiar el partido significa, y ahora lo estamos viendo de un modo completamente descarado con Ábalos y su banda, porque no existe otro término, significa naturalmente financiar a la banda de sinvergüenzas que habitualmente y en todos los partidos administran los ingresos de administración de un partido político. Pero fíjate lo divertido que es este asunto. Hubo, con anterioridad a todo este escándalo de ahora de Ábalos y toda esa especie de grupo gangsteril nucleado en torno a la banda del Peugeot, anteriormente a eso hubo ya en el Partido Socialista una historia de fraude económico, no solo juzgada, sino condenada por vía judicial. El asunto Filesa. El asunto Filesa era un sistema de saqueo de dinero destinado a financiar al partido y una parte del cual se esfumaba por el camino, que eso es lo normal. Naturalmente que en el caso Filesa se juzgó y se condenó, pero se juzgó y condenó a la media docena de mindundis que operaban de contables
y a los sinvergüenzas aparachic que operaban como mediadores entre los contables y la cabeza del partido, que en aquel momento se llamaba Felipe González. Esos que en Cataluña eran conocidos, ¿cómo eran? No recuerdo si eran el grupo de los sargentos o de los tenientes o algo así, eran los que eran los jefecillos de las finanzas del partido, al frente de los cuales había un tal Salas, acabaron en la cárcel. Ahora, ¿qué pasó con ellos cuando acabaron en la cárcel? Cuando acabaron de cumplir su pena bastante limitada de cárcel. Oye, que volvieron a ser los aparachics del partido y hasta el día de hoy siguen siendo los que mandan en el Partido Socialista de Cataluña. Exactamente los mismos de entonces. ¿Y qué pasó también? Que a ningún procedimiento judicial logró alcanzar más allá de ellos a lo que era el vértice del partido. ¿Por qué? Pues porque el vértice del partido era el presidente del gobierno, era un tal Felipe González. Entonces, fíjate qué divertido. Yo no hablo ya siquiera del GAL, asunto escalofriante en el cual un gobierno decide practicar el asesinato contra los asesinos, que vamos a ver, probablemente es lo más envilecedor que puede hacer un Estado en este mundo. Asesinar a los asesinos, no mire usted, a los asesinos se les busca y se les traduce ante los tribunales, no se les asesina. Digo, dejando de lado ese asunto de los asesinatos de Estado, que es el más negro de la España contemporánea, y limitándonos solo a esta cosa tan trivial entre los partidos, que es el robo, tú fíjate la diferencia fantástica. De verdad, Jano, yo me quedaba de algún modo maravillado ante esa especie de justicia poética que se produce a veces. El mismo día que Nicolas Sarkozy entraba en la cárcel, el que fue no su equivalente, sino 200 veces más corrupto en el ámbito de la financiación, don Felipe González Márquez, recibía la más alta de las condecoraciones españolas, el Toisón de Oro. Bueno, es de oro por lo menos, o sea, que a lo mejor lo vende, quién sabe. Pero lo que nos estás diciendo, Gabriel, que es verdad que Felipe González, viene bien recordar quién es Felipe González, porque hay una especie de fascinación en la derecha sociológica con Felipe González incomprensible. Es que han pasado muchos años, Jano, y el personal no se acuerda. Naturalmente, los que en algún momento dimos la batalla por buscar el procesamiento de quienes desde el Estado habían cometido asesinatos de Estado. Estoy hablando de algo que sucedió pues hace ya, pues qué sé yo, 40 años. Naturalmente, eso sí nos acordamos, pero es que esos, querido, somos unos viejecitos a los que nos quedan 3 telediarios. Para vosotros, hablar del GAL y de que hubo un presidente cuyo ministro del Interior fue condenado por terrorismo de Estado, suena a historieta de abuelitos o suena a leyenda. No, no fue leyenda. El ministro de Interior de don Felipe González, llamado José Barrionuevo, fue condenado por configuración de banda de secuestradores. Y don Felipe González lo acompañó hasta la puerta de la cárcel, le dio una palmadita y lo metió dentro. Ojalá, Gabriel, dentro de unos años, si llegamos, podamos contar que en España encarcelaron a un presidente del gobierno, que la gente joven diga, hombre, ¿cómo van a encarcelar a un presidente del gobierno? Por financiación ilegal, por todo esto de la banda del Peugeot, en fin, por tantas cuestiones. Ojalá podamos decirlo. Eso sería un signo de que este país finalmente había alcanzado la salud política. Un país que es capaz de meter en la cárcel a un presidente por estafador es un país sano. Pues sí, lo contaremos. A ver si no tarda tanto como la de Sarkozy. No sé si lo contaremos, Jano, pero por lo menos decimos que deberíamos contarlo. Qué pesimismo, por supuesto que sí, hombre. No, pesimismo no. Seguro, el jueves que viene sí, el jueves que viene seguro. Eso ya muy mal tiene que quedar. Oye, si es el próximo jueves, habrá un motivo mayor para comentarlo. Bueno, a ver con qué nos deleita la PSOE la semana que viene. Cuídate mucho, fuerte abrazo. Lo mismo, Jano, hasta luego. Hasta luego. Pues esto es lo que contaba Gabriel Galbiac, esas similitudes y sobre todo, importante recalcar quién es Felipe González. Ahora Movistar Plus ha hecho una serie de los expresidentes del gobierno. Bueno, si ustedes ven el capítulo de Felipe González,
Dice, este hombre era extraordinario. Hombre, extraordinario a la hora de mangar pasta, eso sí. Nos vamos a las noticias del día. Recibimos un día más a nuestro querido Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Aquí viendo a Sánchez, la verdad es que tiene una jeta el tío. Es maravilloso. En Europa tiene más jeta todavía, porque claro, como no tiene, digamos, a los que se encuentra habitualmente aquí en España, pues dice como más barbaridades, Sí. ¿no? Se sobra un poquito más. Sí, pero a mí me gusta esto de... Estamos trabajando con dedicación, Pucci. Y el otro ahí viendo últimas encuestas. Claro, es que Y el otro, es que no estás viendo la dedicación, Pucci. Y yo, hombre, yo lo que sé es que estoy aquí en Waterloo muerto del asco, ya ni se sabe. Están cabreados, sí. Es sí. el eslabón débil ahora mismo de Ay, esta qué legislatura extra débil, pero claro, al final ven que no se soluciona el tema de la amnistía, que no se va a solucionar, o sea que no hay visos de lo estábamos hablando, que por mucho que el Tribunal Constitucional se pronunciara a favor... Falta Europa. Claro. Tenemos ahí los fondos europeos y demás, que es lo poco de gasolina que ha tenido Sánchez a lo largo para dopar la economía. del trayecto, pero hasta ahí. En fin. Y aparte, claro. ¿Cómo disfrutas? Hombre, esa sonrisita. Es que yo confieso, es que mi debilidad es ver hundidos al PNV, es mi top 1, o sea, que desaparezca, y Junts. También me divierte estos burgueses, tal, que les ha salido una de Ripoll, que además la despreciarán. Pero la aldeana esta, que se está reventando. Pues por esa todos lados. aldeana les está dando bastante caña, la Por verdad. todos Es que va a engullir a todos. O sea, es como una maravilloso. gallina abriendo la boca, pues se va a llevar a todo. A izquierda, derecha, centro, detrás, adelante. Y el otro, Sí. pero es que no ve la dedicación. Bueno, vale. En fin, gerente de la PSOE, que este también tiene pues toda la pinta que va a acabar mal. Y esta, o sea, la actual gerente, Bueno, vamos a empezar exacto. primero por la actual y después lo que ha dicho Y el anterior. ex gerente. Sí, vamos. Vamos a repasarlo porque Ana María Fuentes, la gerente actual del PSOE, niega la existencia de una caja B, claro, va a decir lo contrario, ni de pagos sin documentar en el seno del partido. Ha defendido que todas las liquidaciones están contabilizadas, soportadas documentalmente y auditadas, y ha garantizado que todo el dinero de los pagos, sea en transferencia, anticipo o en efectivo, procede de un origen legítimo, lo que bajo su punto de vista demuestra que no hay una caja B en el Partido Socialista. Esto ha sido lo que ha señalado esta mañana en la comisión del Senado. Lo escuchamos. Todos y cada uno de los datos que se han presentado al Tribunal Supremo están perfectamente trazados, están perfectamente anotados en la contabilidad que además ha sido auditada por el propio Tribunal de Cuentas, que además su informe ha venido a esta Cámara y que tienen soporte documental por... Bueno, soporte documental, Tribunal de Cuentas. También ha comparecido Mariano Moreno, que es el exgerente del PSOE, la segunda vez que comparecía en la comisión del Senado, y ha guardado un escrupuloso silencio cuando le han preguntado: ¿existía una caja B en el Partido Socialista? Hombre, es que además tiene que ir al Silencio en Supremo. la sala. La semana que viene es, ¿no? Cuando va al Supremo. Pues no sé, es que hay tantas citas Sí, ya que creo yo que tengo sí. la cabeza ya que me explota con, Creo que la semana que con viene las citaciones judiciales. tiene que ir sí. y tiene que ir Celia, que es la secretaria, la de los posits. Esta. De colorines, ¿no? Sí. Para que no se pierda todo lo que hay que apuntar, ¿no? En fin, María Guardiola, que dice que el martes que viene dicen que va a convocar elecciones en Extremadura. A ver, parece ser que por lo que están contando también fuentes del partido y demás, es que está la cosa ya prácticamente decidida. Pues o sea, que ella ya tiene la decisión tomada. De hecho, ella misma ha puesto un tuit, que ahora lo vamos a ver, en el que ya dice que se acabó. Se acabó. el Vaya, asunto, sí. bueno. Es lo que hay, Jano. Se prepara Qué María tragedia. Guardiola para convocar elecciones en Extremadura. La decisión, como decimos, al parecer, pues está ya tomada. La presidenta de la Junta de Extremadura pues se prepara ya para pulsar ese botón del adelanto electoral. Este jueves, Vox y PSOE han presentado su enmienda a la totalidad a las cuentas públicas de 2026. Esas enmiendas tendrán que votarse el próximo martes, incluso podrían decaer. Se abriría el tiempo de las enmiendas parciales, pero claro, el tono que hemos escuchado hoy, la postura de los grupos parlamentarios extremeños, pues ha quedado fijado. Y bueno, para Guardiola pues ya no habría dudas. Ella misma publicaba el siguiente mensaje en redes sociales. Vamos a verlo. No somos como Pedro Sánchez, hemos cumplido, presentamos los presupuestos más ambiciosos de la historia. Si la oposición sigue empeñada en bloquear las cuentas, serán los extremeños quienes decidan su futuro. Ese era el tuit que publicaba María Guardiola y
las dudas es verdad que esta mañana estaban en el PSOE extremeño, en Miguel Ángel Gallardo, Jano. Anda, El que amigo también. Gallardo, sí, sí. Claro, está por ahí. Claro, como está a punto de, o está al caer casi, la posibilidad de que se pueda sentar en el banquillo, pues le beneficiaba que votara. Ir elecciones, ¿no? Claro. Claro, lo de las elecciones, pues que no le pintaba muy bien, pero al final Gallardo pues ha votado también en contra. Este de los presupuestos más ambiciosos de la historia, ¿qué imagen tiene María Guardiola de sí misma? Porque Pues esto es maravilloso. Sí, además es que suena muy sanchista. Es patético, porque, sí. O sea, es que eso es que van a gastar mucha pasta. De hecho, no sé, la cifra era desorbitada, ¿eh? No me acuerdo tampoco de la cifra, pero era bastante, era importante. Sí. Claro, María Guardiola, cuando se mira al espejo, dice, hoy es el día de presentar los presupuestos más ambiciosos de la historia. De historia de dices, Extremadura. No, tan bueno, eso ya es una interpretación tuya. Bueno, claro, es verdad. Porque Sí. no ha dicho. Ella tiene altura de miras, igual es de historia de la Europa reciente. Joder. Mira, ¿sabes lo que debería hacer el PP en las elecciones? Quitarse hasta de en medio cuanto antes. Lo que pasa es que sería un movimiento inteligente, entonces no lo van a hacer. Dirán, no, sí, preséntate tú, María, y a ver si cuando más o menos el resultado sea el mismo, necesites a Vox, vuelves a montar el show que montaste en su momento. Exacto, cuando ganó, que Sí, dijo con Vox, ¿no? Además la entrevistaban en todos los medios llamados progresistas, autodenominados progresistas, y siempre, no, yo soy tajante, línea roja con Vox, pero ¿está usted segura? Completamente segura, yo con la extrema derecha no quiero saber nada. A las horas o al día siguiente le tocó pactar con Vox y ya está. Que además era por el tema LGTBI plus ultra y por los trans. Claro. Y dices, vale, ok. Ya está, con eso sí. Pero volverán a presentar. Qué tragedia. Sí, no parece que vayan a buscar otro candidato. O sea, está validado por Génova. Qué horror. Vamos con el Papa, vamos a elevar un poco el tema. Sí, porque es un momento histórico. Esto sí que es histórico de verdad, histórico no lo de los presupuestos de María Guardiola. Que está muy manido el término, exacto. Esto es de verdad, hay que recalcar que es de verdad. Claro. Y es de verdad porque hacía 500 años que no pasaba. O sea, eso sí que es ambicioso, eso sí que es una cosa increíble, porque el Papa León XIV y el rey de Inglaterra han rezado juntos 500 años después del cisma anglicano. Han compartido en la Capilla Sixtina, pues ese momento de plegaria inédito desde la ruptura de 1534. Desde entonces, como decimos, nunca un papa y un monarca del Reino Unido, que también es gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, habían compartido un momento así. Vamos a verlo en pantalla. Se ha tratado, como digo, está ahí en la derecha el rey Carlos III, una plegaria ecuménica, el término religioso que se emplea pues para referirse a la búsqueda de unidad entre los cristianos, dedicada al cuidado de la creación y para subrayar los elementos en común entre católicos y anglicanos, pasando por alto las diferencias. Y esto es muy importante porque es un momento muy delicado para esta confesión, pues el nombramiento de una mujer como arzobispo de Canterbury ha provocado el cisma de varias de sus iglesias, principalmente en África. Y ahí tenemos pues esa imagen por primera vez de ese cisma propiciado por el rey Enrique VIII tras el rechazo de Roma a su petición de anulación de matrimonio con Catalina de Aragón. Con lo cual, pues sí que podemos hablar de ese momento histórico 5 siglos después. Claro, la imagen es muy poderosa. Antes sí que habían coincidido, lógicamente, con Juan Pablo II, también con Benedicto. No sé, Benedicto no sé si llegó a verse con la reina de Inglaterra. Tengo dudas ahí. Francisco, pero rezar como tal, las dos cabezas visibles no había pasado. Es que los anglicanos, ya quedan pocos en el Reino Unido, pues están en un... Pero ¿cómo puede ser un anglicano? Y esto no lo he entendido. Pues es lo que te decía antes, somos una religión que nace porque un tío se cabrea. Porque es así. Que no me puedo divorciar. Que no, pues ya verás tú. Me monto otra no, ahora somos esto, que el borracho este de aquí se ha cabreado con el Papa y dice que monta esto. Y, ok, pero hombre, no sé. Mira, la realidad es que tú vas a Inglaterra y las iglesias anglicanas, salvo gente muy mayor que lo tiene todavía muy arraigado como algo cultural, están completamente vacías, y las iglesias católicas están llenando. Eso te iba a decir. Yo el año pasado, que coincidí en Londres en Navidad justo, y Iglesia Católica estaba pero llena. Yo cuando estuve este verano pasado viendo a Oasis, fuimos a misa, mi hermana y yo, y estaba a reventar. Y la iglesia era gigante, ¿eh? Y era una iglesia de barrio. Claro, el catolicismo, ¿qué le vamos a hacer? La verdad, al final, la verdad. Y el anglicanismo, pues ya me dirás tú qué es esto. Pero es que además luego, aparte, las iglesias anglicanas, muchas de ellas es que no son iglesias, las han convertido en pubs. Sí, en un pub progre. Aquí te puedes tomar un café y comprar una camiseta, pero ¿qué coño es esto? O sea, esto tiene que ser sagrado. ¿Qué estás haciendo aquí? Y al colofón final ha
sido lo de nombrar una mujer arzobispo. Claro, eso, pues en sitios donde la religión pues está más perseguida, pues, y tienen una concepción pues más robusta de lo que significa la religión, pues han dicho esto es no se puede. Sí, no se puede los permitir. anglicanos es... Pero es verdad que las iglesias anglicanas son centros comerciales. No, aquí de vez en cuando viene un señor y... Sí, un poco como en Los Simpson, ¿no? ¿Te acuerdas? Que Sí. era, pues eso, una iglesia un poco alternativa, ¿no? Vamos a... Bueno, Sí. una horterada, otra narices. Así es. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Miguel Rovira. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal estás, Jano? Pues bien, la verdad es que hoy el día está muy intenso. Sí. Entretenidísimo. Y que lo digas. Y que lo digas. Que lo digas. Voy a esperar a que Pedro Lecanda acabe de Beber agua. beber agua para darle la bienvenida. ¿Qué tal, Lecanda? Muy bien, y con un anuncio de gran interés. Sí, y después hace una promoción y pensamos todos que era del libro. No. Y no. Yo solo promociono cosas del interés de nuestros oyentes, que también mis libros, supongo que a lo mejor lo son para alguno, pero Podría serlo. del interés real, de cosas así. Entonces, en este caso, quería anunciar que el miércoles 29 de octubre, es decir, el siguiente miércoles, a las 7:30, en el salón de actos, bueno, en el salón de grados de la Universidad de San Pablo, aquí en Julián Romea, hemos organizado un acto que se llama Europa y la Vía Meloni. EMOS es el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos con CEFAS. Y entonces ahí pues, van a hablar de cosas muy interesantes, de la relación de España con Italia, de la acción política de Meloni, su influencia en Europa, en fin, cosas que yo creo que son del interés, ¿no? Sí, seguro. Vamos Sí, a sí. volverlo a decir. 29 de octubre, 7:30 en el CEU CEU de Madrid. Julián... Julián Romea, 23. 23. Julián Romea, 23. Sí, la y- mítica. Exacto, la mítica. Y bueno, les invito a ir, yo creo que será de su interés. Entrada gratuita. Entrada gratuita, sí, Vale, sí. pues Nada, ya está. Pues mira, ¿estarás tú? Estaré yo, claro. Pues ya recibiendo. está. Pues entonces tienen que ir. Sí, Sí, sí. Pedro Insua, ¿qué tal? Muy bien, aquí pues vamos a ver qué nos depara la tarde. Bueno, bien, no. Primero nos has dicho que tenía sobredosis de sándwiches de rodilla. Sí, bueno, hacemos publicidad. ¿Vale? Sí, me parece bien hacer publicidad. Están buenos, sí, sí, con una sobredosis. Pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque tengo pues el vicio de la gula también, entre otros muchos. Y nada, así que pues... Pero para comerse 8. Sí, Sí. que- 8 no sé, sándwiches. es que van un poco... Pero te iba a preguntar, ¿ha surgido o ha sido con intención? Fue como improvisado, sí. Empezaste Fue por deliberado. uno. Empecé por uno. Y ahora el siguiente, a ver, Sí, ¿no? sí, A ver qué y tal. después el siguiente tal, y así hasta 8. Bueno. No sé, todo lo grande empieza por algo pequeño. Totalmente. Mm. Pequeño eso es movimiento. Se decía de Mestre. Efecto mariposa, casi. De Mestre. De Mestre decía eso. Las Eso grandes es. cosas no tienen grandes principios. Exacto. Todo lo... Bueno, pues eso. No cenarás ya. Sí, sí. Sí, hombre, claro. Brutal. Es el El aperitivo. estómago gallego, lo que ha de decir. Sí, sí. Sí, ayer las raciones son bastante grandes en Galicia, sí. Es verdad, ¿eh? En Galicia es increíble. O sea, con un plato no es que comas, es que ya tiras para todo el día. Sí, sí. Es una No, maravilla. No, se pasan un montón, pero bueno. Bueno, a lo mejor se come en España, estamos de acuerdo que es en Galicia. ¿No? Sí. Bueno, Veo dubitativo. A ver, a ver, es que se come en muchos sitios bien. En Es España. verdad que sí, Españita España en se eso, come- tal, pero si me dices un sitio, yo diría Galicia. Yo. a ver, Galicia lo que Galicia, tiene Navarra, País es Vasco. Es decir, una el comida norte es muy poco Cantábrico. elaborada, porque es una cocina muy poco elaborada. Galicia no es una elaboración, lo que pasa es que tiene un producto muy bueno. Es extraordinario. Entonces, pues, pero la cocina es mucho más elaborada, la vasca o la Eso te iba a asturiana. decir. Sí. Joder. Mucho más. Yo soy casi más de... Vale, pues En nada. Guipúzcoa se come muy La bien. cocina, Sí. pero otra cosa es el Hacer de resultado. menos la gastronomía Claro. gallega, que es Otra cosa es el resultado, ¿no? Sí, pero lo que dice Pedro es que no tiene mérito. O sea, Hombre, Bueno, poco he dicho eso. por accidente el mar, ahí al lado, ¿no? Brutal este fuego cruzado entre gastronomía norteña, ¿eh? sí, 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 sí. sí, he visto que todos os habéis ido al norte, sí. Sí. al sur, ¿no? No, es que eso está... Yo me quedo con Galicia. Vosotros la vasca. Sí, claro, tú sí, estaría Vasca, feo claro, también. estaría feo. Y asturiana también está bien, ¿no? Sí. ¿Y tú, Juanín? Yo es que reivindico todas, claro, me gustan Todas. todas. Nah, esa no es una. También reivindico la valenciana, ¿Qué joder, estás- macho, que aquí estás- tanto hablar del norte, Intentando la valenciana es refundar Ciudadanos, maravillosa. ¿o qué? Mójate, hombre. Bueno, el que se ha mojado ha sido Donald Trump. Mm. Y desgraciadamente, para volver a darnos otro palo más, claro, el ridículo, tú lees la empresa internacional, afortunadamente para Sánchez, pues nadie la lee. Pero si la lees, flipas porque solo hablan de España para temas de corrupción y ahora el ridículo estrepitoso que estamos haciendo a nivel internacional con la cuestión del gasto en defensa. Vamos a repasarlo, Juanín. España se ha convertido en un asunto recurrente sobre el que se le pregunta a Donald Trump y sobre el que éste habla siempre que tiene oportunidad. Sobre el gasto en defensa en concreto, ese rechazo de Pedro Sánchez a comprometerse a gastar el 5% del PIB. El presidente de Estados Unidos critica ese planteamiento e incluso ha llegado a sugerir la expulsión de España de la OTAN, que por otro lado no se podría materializar. Ayer, desde el despacho Oval, le volvía a regañar a nuestro país, Donald Trump.
With the exception of Spain, I think you're going to have to talk to Spain because Spain is not a team player. So other than Spain, everybody's 100%. Que todo esto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Que también. Que luego también Alandete le ha preguntado y ha dicho, sí, ya le dije a Sánchez que esto es imposible. Pero bueno, es que en su momento hay que recordar cómo se nos vendió esto. Y es que todos eran imbéciles menos nosotros. Y la gente dijo, qué negociador más bueno. Miguel. A ver, pues en condiciones normales dirías, un ejercicio de soberanía del presidente, pero claro, es que no es el caso, ¿no? No lo hace porque tenga una convicción, pues esto, que es una decisión española, lo hace porque le conviene que se hablen de este tipo de cuestiones para que no se hablen de otras, vaya, ¿no? Sí que es verdad, y vamos, con nulo afán de defender a Pedro Sánchez, y es que España ha aportado tradicionalmente muchos más soldados que el resto de países en las misiones de la OTAN, y eso es verdad. Y no sé si con un gasto del 3,5 o el 5 o el 1,5, no sé, no soy experto. En cualquier caso, a mí de esto que al final, pues esto, me parece un juego de artificios en el que acabará pasando por el aro. Lo que más relevante me parece, y tú lo sabes bien porque es colaborador de este programa, ha sido el trato que se ha dado al periodista David Alandete por preguntar a Donald Trump sobre este tipo de cuestiones. Es decir, pero además no se ha dado por otro líder político, no, por sus propios compañeros afines del Partido Socialista. Dicen, oye, ¿qué haces preguntando, ¿no? a alguien sobre política, ¿no? Siendo periodista, claro. Pero esta cosa en un ejercicio de estos que, claro, que se cree un periodista, ¿no? Porque lo que tiene que aspirar es a ser como nosotros, no una fiscalización del poder, no unos fiscalizadores del poder, sino una alfombra del mismo, ¿no? Yo creo que está muy bien y de verdad, desde aquí le felicito porque tela marinera con lo que hay bajo las alfombras del periodismo voceril y ridículo de este país. Sí, sobre todo en relación, porque claro, es que si tú preguntas, al final la cuestión es, hablas de España, fuera de España, todos te hablan mal y estás quedando como un desleal, como un traidor. También teniendo la situación que tenemos nosotros con Marruecos, hombre, a mí que Estados Unidos no le caigamos bien ni a Estados Unidos ni a ningún miembro de la OTAN, pues hombre, tranquilo no te quedas. Pedro. A ver, Sánchez está agitando la bandera que se ha agitado desde hace mucho tiempo por parte del Partido Socialista, que es el pacifismo rozando el irenismo desde el punto de vista propagandístico e ideológico. Después, por lo bajín y tal, pues bueno, lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Después es un partido muy estatista o muy institucionalista o van de ello también. O sea, son capaces de estar, esto que decía Lenin de la socialdemocracia, hablando del renegado Kautsky, ¿no? Que es la ambigüedad total y absoluta de la socialdemocracia, ¿no? Con un pie en la revolución y con otro pie en el Parlamento. Entonces, si te señalan es un partido revolucionario, no, tenemos el pie en el Parlamento. No es un partido estatista, ¿no? Que tenemos un pie en la revolución. Entonces, juegan permanentemente con esto y el thrillerismo característico. Entonces, Sánchez aquí, dada la situación que tiene aquí, tan problemática desde el punto de vista judicial en España, pues le conviene, digamos, abanderar ahora una causa que ya lo hizo Zapatero. No nos olvidemos que Zapatero pues, no se levantó en aquel famoso desfile ante el paso de la bandera norteamericana. De Estados Unidos, sí. No se levantó y tal, haciendo un feo diplomático a Estados Unidos, porque, bueno, se abanderó como grupo, como facción que pues reivindicaba la paz frente a la guerra de Irak, ¿no? Que fue el gran, ¿cómo te diría yo? Pues el punto primero del programa de Zapatero en el año 2004, que le llevó a la victoria electoral después del atentado del 11 de marzo, era retirada de tropas de Irak, que era el punto primero. Abrió la campaña electoral diciendo, cogiendo la bandera del pacifismo, porque era además un pacifismo irenista, irracional completamente, es decir, no había manera, era este pacifismo que trata de decir, no, hay que transformar los cañones en arados y tal, porque empuñar un arma es pecado, prácticamente de origen más o menos cristiano, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo lo que está cultivando, porque ahora le conviene mucho, desde el punto de vista propagandístico, tanto nacional como internacionalmente, ser una especie de contrafigura de lo que él llama, pues, ¿cómo le llama? Internacional fascista. La internacional ultraderechista. La internacional ultraderechista, ¿no? Entonces, él se ha autoproclamado el abanderado de la contra internacional ultraderechista. Entonces, esto le viene muy bien. Ahí Trump le está haciendo, quizás, un favor, en el fondo. Porque, bueno. Sí, que si lo mides, digamos así,
Pues sí, claro, pero al final dices, oye, España... Sin saberlo, ¿eh? Trump no sabe. Hombre, Trump no hay nada, Trump lo que dice es, pues, ve el número y dice, oye, aquí como todos el 5 y estos aquí que dicen, no, yo no, es que soy Sánchez. Y muy rápidamente, y recordemos que la gran promesa electoral de Sánchez cuando se presentó por primera vez como candidato fue acabar con el Ministerio de Defensa. Que muchas veces lo decía, que le sobraba. Claro, le sobraba el Ministerio de Defensa, en fin. Bueno, pues con este nivel muchas veces pensamos que detrás de estos gestos hay pues un gran artificio y tal. No, pues si puede ser un gesto súper sencillo, y es que Sánchez pertenece a esa izquierda indefinida, 68ista, que se ha visto lastrada influenciada por Podemos, y que no puede responder a otra cosa que no sea un acto de propaganda generalista y ya está. Que muchas veces pensamos que esto es un tema de presupuestos, un tema militar, no es ningún pulso, esto es un tema propagandístico, ya está. Yo lo que no veo es a la milicia vegana defendiendo la frontera, ¿eh? La flotilla. Anda. Qué escéptico. La flotilla, Qué escéptico. la flotilla. No, yo, volviendo a lo de Alandete, unas conversaciones que ha publicado con un cargo gubernamental, ¿no? Que le decía, bueno, ya sabes que a nosotros cuanto peor con Trump, mejor, que sí que se ha comentado. Claro, ¿mejor en qué términos? ¿No? Un poco en la misma línea, mejor en términos electorales. No en términos de interés nacional. O sea, el interés nacional no aparece por ningún sitio al hacer estas consideraciones, ¿no? por parte del gobierno. Pues ni siquiera creo que sea beneficioso internacionalmente. Es decir, y esto también lo decía Miguel, ¿no? El carácter de simulacro y de convertir toda política exterior, que es una política que se hereda, es una política por definición, por lo menos de media duración, es decir, tiene efectos a medio y largo plazo generalmente, pues de convertirla en una cuestión de simulacro, de política de gestos, leída en clave puramente electoral interna, ¿no? O sea, hay debates de fondo que son interesantes tener. Por ejemplo, España tradicionalmente tiene una relación buena con los países árabes y con China. Empieza con Franco, luego de Juan Carlos. Pero no, y entonces puedes decir, oye, ¿cómo encajamos esto con estar a su vez integrados en el bloque estadounidense, en Europa, etcétera? Esos son debates de política exterior interesantes. O no sé qué relaciones hay que tener con el norte de África, qué relaciones hay que tener con la OTAN, etcétera. Pero es que esos debates no existen. Es decir, que esto es una pena, pero es que vemos que la política internacional se trata exactamente igual que la política nacional del día a día. Es decir, que el politiqueo. Es decir, se reduce la política internacional al politiqueo del día a día. Y esto es gravísimo. Esto es, claro, para empezar, ya digo, no es una decisión estratégica, es una decisión que deja con un país que no es serio. Que no es serio, es la imagen que acabas dando, no la del catejón contra la reacción mundial. Y luego, efectivamente, contra la génesis, efectivamente es como en tantas cosas de la política de gestos, que ya digo, la política de gestos es importante. O sea, yo estoy en contra de esta retórica del telón de humo. Es que a veces el telón de humo es importante. Sí. O sea, el telón de humo a veces es muy denso y te lleva por callejones imprevistos, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? Pues como tantas otras cosas. Sí, la génesis zapateril y la aproximación a banderas clásicas de la izquierda del PSOE. Como en tantas otras cuestiones. Entonces, en este caso, pues Izquierda Unida, ¿no? ¿Contra qué nace? Contra la OTAN. ¿Quién abandera la entrada de la OTAN de manera vergonzante, pero luego decidida? Felipe González. Entonces, es el PSOE, ya digo, tomando esas banderas de izquierda para mantenerse en la refriega del politiqueo diario y seguir resistiendo en la Moncloa. Y eso es todo. Pedro. Sí, la electorería que llamaba uno a este tipo de... Pues eso, estar ahí al cabo de la calle a ver cómo crees que suena mejor, cómo cae mejor desde el punto de vista electoralista, pues las políticas, y con ese movimiento browniano, vamos a decirlo así, pues va movilizándose el PSOE y va navegando en esas aguas, ¿no? Cabalgando las contradicciones. Esto sí que cabalgan contradicciones, no el otro es un tarao. Un tarao completamente tarao, cada vez más tarao. O sea, es una cosa, lo de Pablo Iglesias, impresionante, ¿no? Y entonces, siempre lo fue, ¿eh? Yo nunca he creído jamás que tuviera algún digamos, un vuelo de águila y después se convirtiera en una gallina. No, siempre fue una gallina, pero vamos... absoluta y total, con una falta de sentido en todo, además con una falta de... No sé por qué he pasado a hablar de Pablo Iglesias. No, pero está bien. Porque bueno, en el fondo es lo que está ahí detrás, ¿no? de este pacifismo, ¿no? Te das cuenta que recoger todas las ideas... La Segunda República decía la paz será el instrumento, la guerra hay que eliminarla. José Bono decía que había que eliminar guerra de la Constitución, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Son las que han practicado y las que siguen en ello, ¿no? Y particularmente se vio en aquella ocasión, ¿no? Que vieron los siglos, lo diría el otro, del año 2002-2003, todo aquel movimiento pacifista, ¿no? Que era un pacifismo propagandístico, de nuevo, otra vez. Es decir, no se explicaba lo que decía Pedro ahora, no se explica. O sea, es un... ¿Cómo te diría yo? Es un lienzo en blanco, es una impostura total, lo que plantean, porque no hay ninguna morfología de nada, no hay ningún análisis, cero, es todo cero, y es un lienzo en blanco
y cogen esa bandera, le lienzo en blanco como si fuera una cosa profundísima y no hay ninguna explicación de nada, es puro formalismo, es pura divisa electoral, ¿no? Y entonces, en aquella ocasión era tremendo. Es decir, no se explicaba, por ejemplo, en qué consiste una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se aprovechó absolutamente aquello. Es decir, es que no hay decisión de la ONU. ¿Cómo que no hay decisión? Había una resolución 1441 en que se apoyaba a Estados Unidos decía, Irak afrontará serias consecuencias, decía la resolución. Francia decía, más tiempo. Afrontará serias consecuencias no es más tiempo. Entonces, Estados Unidos sí tenía un apoyo desde el punto de vista de lo que es las resoluciones de la ONU, que es de lo que tienes que hablar ahí. No les convenía en absoluto. Entonces, es pura propaganda. Es una cosa... Ahora que has nombrado Francia, en Perpiñán se va a dar cita el próximo lunes la cúpula de Junts. Como hilado. Y... No. no. Brutal. Y es verdad que esto... Claro, las amenazas las hemos escuchado mucho, pero ahora parece que van en serio. Incluso hay un sector de Junts, por el fenómeno de Alianza Catalana, que está diciendo, hasta aquí hemos llegado, Sánchez. Y esto hay que recordar, si mañana se presenta una moción de censura, el Partido Popular, Junts votaría que sí, y Vox vota que sí, Sánchez esa misma noche coge las cosas y se tiene que coger el hermano, tiene que ir a buscarlo al garaje, a la mujer, si es que está en casa, y se tiene que ir a dormir al piso pues, de Sabiniano. Esto es así, ¿eh? Tiene un perrillo pequeño, ¿no? Y bueno, pero el Chucho también que se lo lleve. También. Hasta que están concienciados. Sí, hombre, claro. Un Juanín. La ruptura entre el gobierno y Junts parece inminente, pero es verdad que nunca terminan de hacerlo. Sin embargo, esta vez podría ser la definitiva. El órdago, el enésimo, lo lanzó ayer en el Congreso la diputada Míriam Nogueras. El Ejecutivo le restó importancia, pero la nitidez del mensaje fue inequívoca y responde a un malestar interno en Junts cada vez más intenso. De hecho, hay sectores de Junts que aprietan a Puigdemont para una ruptura inminente y definitiva con Sánchez. Los críticos creen insostenible la relación con un PSOE que les ha engañado y no descartan escenarios como una moción de censura instrumental. Rovira. Bueno, a ver, hay que recordar antes de nada que los partidos separatistas, su génesis es la traición. Es decir, son partidos traidores. Son partidos cuyo fin último es la traición. Es decir, es la disgregación de España, ¿no? Entonces, todo lo que digan debe entenderse en esa línea, ¿no? En la línea de la traición y la mentira. Es lo que han hecho. No sorprende a nadie. O sea, han pactado a izquierda y a derecha sin ningún tipo de miramiento. Lo que digan ahora mismo, pues no tiene ningún sentido, la verdad. Para mí no tiene ninguna relevancia porque se han caracterizado, como bien digo, por la mentira. Lo que buscan es pues, sobrevivir a corto plazo. Y con Sánchez no van a estar mejor con nadie que con Sánchez. ¿Por qué? Porque Sánchez ha cedido todo aquello que ha podido y más, porque incluso las competencias en inmigración también lo está intentando, ¿no? Una cosa un poco extraña porque son algo inherentemente estatales. Pasa con Junts, pasa con el PNV. El PNV es un partido traidor, por definición. Que cualquiera que conozca su historia sabe que está plagado de traiciones desde el principio al final. Si nos remontamos a la Guerra Civil, a agosto de 1937, tenemos el pacto de Santoña con los italianos, traicionando por detrás a la República. Si nos remontamos a la época de Rajoy, tenemos la aprobación de los presupuestos. Creo que fue en abril, mayo, y la moción de censura la que votaron a favor en junio. Si nos retrocedemos unos meses, unos años atrás, tenemos el apoyo a Sánchez y el quite, bueno, el amago de quite ahora. Son partidos traidores, son partidos de los que nada puede esperarse, son partidos que viven en la supervivencia y además en el caso de Junts es difícilmente pensable que vayan a dejar caer a Sánchez porque tienen el aliento de la Alianza Catalana, que si bien es verdad, no es un partido que se presenta en las elecciones generales, es un partido que está ahí y que tiene unas expectativas bastante mejores entre los votantes de Junts que las que puede tener el propio Junts ahora, ¿no? Entonces, no me creo nada de lo que diga esta gente, entre otras cosas porque si quisieran dejar caer a Sánchez ya lo habrían hecho muchísimo antes. Bueno, pero es que antes no estaba el fenómeno de Alianza Catalana. Claro, entonces puedes jugar a... Hace un año sí estaban. Sí, pero es que eso hace un año. O sea, es que no se hace tanto. Y las encuestas... Han pasado muchas cosas. Sí, pero hace un año Alianza tenía 2. Dices, bueno, a ver, es que la última encuesta ya es que la tienes tú con 21, te ha quitado 12 y está con 19. Claro. Y la tendencia es que te va a superar. Entonces, eso es lo que cambia. Pues si Alianza Catalana se quedas en 2, pues tú puedes seguir jugando al rollo este. Ya. No sé, digo que es lo que cambia. Pudiera ser, pero vamos, y es que los veo demasiado cobardes. O sea, ¿con quién van a estar mejor? Con un gobierno de Feijóo desde luego no va a ser distinto, claro. Pero por un gobierno de Feijóo condicionado por Vox. Bueno, pues ahí vuelve el franquismo. Quizá claro, ahí está un poco mejor. Es como Podemos. ¿Podemos cómo está mejor? ¿Con Sánchez o con...? Es que Podemos es un partido de oposición, es lo que saben hacer. Se ha visto cuando le das cargos, además yo creo que a Pablo Iglesias le da pereza
O sea, lo que les gusta a ellos es Canal Red, o sea, es la propaganda, es la crítica, es el pifostio. Exacto, entonces eso es más que evidente. En el caso de Junts, yo tengo mis dudas, venía muy escéptico sobre estas noticias, luego hablando con Jano, además el problema es que esto se graba, a lo mejor cuando llegue a casa cambio de opinión, me estoy esclareciendo sobre el asunto. Porque, por ejemplo, esto que estamos hablando se puede interpretar, o sea, es ambiguo, se puede interpretar de muchas maneras estratégicamente. Por ejemplo, claro, o sea, la subida de alianza se ve, o sea, la política catalana está básicamente centrada ahora mismo en inmigración. El debate que recorre, mucho más que el proceso, ¿no? Que el nacionalismo, ¿no? Es, sobre todo, inmigración, porque al calor del nacionalismo, Cataluña toma unas decisiones en materia migratoria abiertamente nefastas que te llevan a que la izquierda, el centro-izquierda pida no más menas, y de ahí tiras hasta Alianza, ¿no? Que Alianza es un partido cuyo vector básicamente es eso, es inmigración o no. También es el procés fue un fracaso y hay que enardecer el nacionalismo. Pero yo creo que buena parte de sus votantes no votan en clave nacionalista, no sé, creo que es como un 30 o por arriba de votantes, ¿no? Entonces, ahora el tema es el siguiente. Claro, es ambiguo. Por un lado puedes decir, nos conviene romper el gobierno con Sánchez porque lo que se viene, y cuando haya elecciones locales en Cataluña se va a ver, es que Alianza está subiendo muchísimo y está haciendo sombra a la derecha burguesa, convencional, nacionalista catalana. Por otro lado, te puede, por lo mismo, convenir quedarte en Madrid. Porque dices, bueno, Alianza, porque es un partido nacionalista, consecuentemente rupturista, no se presenta a las generales, entonces yo puedo ser el partido nacionalista que lleva los intereses de Cataluña a Madrid. Los intereses de Cataluña para ellos, ¿no? Entonces, ahí te digo, te puede interesar también quedarte. Es decir, bueno, pues, además en esto, en el Partido Nacionalista hay una competición tradicional en quién es el que va a Madrid y consigue cosas para la región. Claro, cuando a Junts le tumba a Podemos, que esto es lo divertido, es donde se da la mano, la transferencia de competencias en inmigración, eso es un problema enorme. Si lo hubieran conseguido, ahí podrías tal vez volver a Barcelona y decir, oye, mira, es que he conseguido esto. Ahora que no lo tienen, yo sigo pensando que hasta que no se esclarezca del todo lo de Puigdemont y no se aclare esto, dudo que rompan el gobierno, pues que si no se quedan sin nada. Es decir, porque previsiblemente, aunque rompas el gobierno, Alianza se va a seguir subiendo como la espuma y además ya es inútil porque no hay ningún partido nacionalista de derechas en Madrid. Entonces, no lo sé, tengo mis dudas. Lo dejo ahí. Que decías, en Alianza Catalana el 48% de los que vota Alianza Catalana 48. se declara no independentista. Claro. El 48, o sea que es un montón. Y hoy es que justo publicaban una noticia en relación a las 10 ciudades españolas con peores datos de criminalidad. Todas, sin excepción, son catalanas. La primera de ellas, Barcelona. Luego está Hospitalet de Llobregat, en fin. Pero vamos, todas catalanas. Todas. Las últimas 5 veces que he ido a Barcelona, las últimas 5 veces, no hay veces que no haya visto un crimen en directo o una detención en directo. O sea, sin excepción, incluido un atraco con una recortada en las Ramblas. O sea, es normal. Es normal y hay partidos que les va a tocar asumir esto. ¿Por qué? Porque tú puedes construir un andamiaje ideológico en torno a cosas que la gente no percibe. No, es que el clima, la temperatura va a subir en 100 años 1 grado y el mar se va a retrotraer no sé cuánto o el mar va a crecer no sé cuánto. Pero claro, si tú bajas abajo y ves cómo atracan a tu hija, ¿no? o cómo me intentan atracar a mí. A mí mismo me han intentado atracar en Madrid hace 2 semanas. Sin éxito. Sin éxito. Pero... Afortunadamente para los atracadores porque no tenía nada de bueno, iba con el portátil, O sea, pero bueno, el caso, que claro, son cosas que la gente percibe. La percibe a pie de calle y no les puedes negar una realidad que no es ni de izquierdas ni de derechas, sino de integridad física. Punto. Y hay partidos como Esquerra Republicana, como Podemos, como el Partido Socialista, que como ella ahí estaba llamando racista a Ignacio Garriga en el Parlamento de Cataluña. Pues bueno, pues puedes construir todos esos castillos en el aire que quieras, pero al final del día el que baja a la calle pues es el vecino de Hospitalet, de Santa Coloma y ve lo que hay. Y dice, oye, mira, es que me parece muy bien lo solidario que pueda ser, pero es que mi hija no puede salir por la noche a partir de la 1. Sí, por eso digo que el fenómeno trasciende mucho más allá de lo que es lo regional. Pedro, Sí, ¿cómo ves tú esta reunión en Perpiñán? Bueno, vamos a ver, yo creo que la delincuencia también, en los años 80 había probablemente más delincuencia que ahora, no lo sé, no sé cómo estarían las cifras ahí. Y bueno, y eso, claro, no había una población inmigrante tan grande, ¿no? Y había sin embargo, una delincuencia muy, muy potente, ¿no? En los años 80 y bueno, cuando se introdujo todas las drogas y demás, y vamos, que los años 80 fueron muy heavy en este aspecto, ¿no? Y entonces había verdaderos sitios impracticables como los hay ahora, ¿no? Pero yo creo que eso no afecta creo, al análisis político de lo que son las facciones separatistas, de su acción como tal acción separatista. Entonces, es otro, que la inmigración es la preocupación de los votantes de esta gente que les vota y sin embargo no saben ¿qué pasa? ¿Que no saben lo que están planteando?
ese 40% no quieren la independencia, bueno, no querrán, pero el negocio del separatismo, yo no sé si tienen en el horizonte la separación, que a lo mejor la separación lo ven como un mal negocio, pero tampoco lo creo, ¿eh? Es decir, lo que les interesa más quizás es el separatismo que la separación, en principio. En principio pareciera como si esto fuera así. Eso nos demuestra la Pero historia. después del 1 de octubre tampoco se puede decir eso así. Porque sacaron adelante el proceso y lo llevaron hasta el final, hasta donde se les dejó. Entonces, y el Estado efectivamente puso, porque Rajoy lo tuvo que preguntar 5 o 6 veces, pero si Rajoy no dice eso no se puede hacer, los jueces tampoco podían actuar, ni Vox podía presentar una demanda popular y tal sobre el asunto, porque si el gobierno hubiera dejado hacer, si Rajoy no les dice no, esto no se puede hacer. Entonces, claro, aquí, no sé, es que se plantean siempre las mismas paradojas con el separatismo. Es decir, ¿cuál es el proyecto? Que voten los catalanes. ¿Cuál es el proyecto? Es que yo creo que quiera la cosa de fondo, porque no se termina de percibir tampoco, porque se esconde el debate de fondo de este asunto, se esconde en cuestiones circunstanciales, como puede ser la delincuencia. Eso sí que es una cortina de humo para lo que estamos analizando. Aquí son partidos que ¿qué plantean? ¿Qué plantean? ¿A quién se lo están planteando? Están planteando que voten los catalanes en un referéndum. Esto es lo que están planteando. Y que voten la independencia, por supuesto. Los partidos separatistas están... Pero primero que voten y después que voten la independencia. Pero primero que voten. Y entonces, ¿y quiénes son los catalanes? Hay que preguntarle a esta gente, ¿quiénes son los catalanes? ¿Quiénes son los catalanes? ¿Los que viven en Cataluña o los que son de origen catalán? Porque no es lo mismo. No es lo mismo en absoluto. Y ya para responder a esta pregunta, para votar hay que hacer un censo. ¿Quién hace el censo de los catalanes? Porque quien haga ese censo ya ha decidido. Y eso no se ha decidido democráticamente, no se ha decidido mediante un referéndum. Ha hecho un censo en que solo votan ¿quiénes? Los catalanes. ¿Y quiénes son los catalanes? Porque hay catalanes que, por ejemplo, viven en Australia. Porque los catalanes no son una unidad política. Entonces ahí hay que hacer un censo para votar. ¿Van a votar los 300.000 marroquíes que viven en Cataluña? ¿Van a decidir los marroquíes 300.000 que viven en Cataluña van a decidir si hay una frontera entre Aragón y Cataluña y los aragoneses no pueden votar? Solo van a votar los catalanes sin saber aún quiénes son los catalanes. Esto es lo que hay que decirle a esta gente, pero decirle quiénes votan. No, los que trabajan y viven en Cataluña. Pues trabajan y viven en Cataluña, algún noruego habrá, ingleses, marroquíes, esos son los que van a decidir si España sigue adelante o no. Catalanes como tal, pues pocos. Sí, claro. O la otra alternativa es que votemos todos los españoles. Pero claro, eso desde el punto de vista... Pues es que eso no va a pasar nunca en ningún momento porque piensa que la PSOE tiene ahí no, pero muchos además, votos. ¿quién tiene la no autoridad? Va a permitir ningún... Vamos, es que si la PSOE pierde, imaginemos en ese supuesto que se vota a nivel nacional y Cataluña se independiza, la PSOE no vuelve a gobernar España en su vida. Pero vamos, pero es que esto esa es probablemente la última barrera, ¿eh? También te digo, ¿eh? Sí, ya, pero o sea, que decir, el interés social. Los españoles, no podemos votar, no hay autoridad que plantee tampoco semejante cosa. Yo estoy en contra de someter eso a votación, si yo no estoy diciendo que se vote. No pueden votar si se fragmenta una parte del país. Eso no puede ser objeto de votación. No hay ninguna autoridad que pueda plantear un referéndum de esas características. Pero esto siempre ha sido el negocio. O sea, tú mira a Rufián, mira a los de Junts y tal. Pero cuando en ese Parlamento, salvo quizás la única vez que soy yo algo parecido a lo que estoy diciendo yo, y aún así lo de los catalanes tampoco, cuando en ese Parlamento se ha manifestado esto. Que están pidiendo cosas que nadie pueda, que no hay ninguna institución en el Estado que pueda autorizar eso. Están pidiendo cosas sin sentido. Solo con el plan de Artur Mas. Año 2009, pero mira, esto que tú dices... Tanto Rajoy como Rubalcaba más o menos apuntaron por ahí. Y el plan, del plan Ibarretxe. Sí, pero que fue a la vez. Se presentó a la vez. Esto es el business en el que ha vivido Aitor Esteban mucho tiempo. De, oye, que nos vamos, pero aquí dame todo, claro, que yo me callo. Es el separatismo como negocio. Pues Aitor Esteban también empieza a decir que esto de Sánchez, que a lo mejor ha llegado la hora. Juanín. El líder del PNV, Aitor Esteban, ha estado comentando diferentes temas de actualidad este jueves. También ha hablado de esos presupuestos generales que no ha presentado el gobierno de Sánchez por tercera vez consecutiva, y por primera vez Esteban no descartaba que se pudieran celebrar elecciones generales el próximo año, en 2026. Esto era lo que señalaba.
Bueno, pues igual hay un momento en el que el presidente, que es a él, al único que le corresponde apretar el botón de la disolución de las cámaras, puede decir ahora elecciones, ¿no? Y eso pues dependerá de cómo venga la evolución, cómo vaya lo de Andalucía, o vaya, bueno, vamos a ver, las elecciones en Castilla y León. Entonces yo no descarto nada, ni que puedan ser perfectamente el año que viene. Sí, no. Rovira, que va con mucho. No, antes de nada, vamos a ver. Pero este fantoche no se había ido a la política del Congreso de los Diputados. Se había ido del Congreso, ¿Y qué hace hablando sobre temas del Congreso entonces? Es que es como Iñaki Gabilondo llevándose a la radio, es una cosa ridícula. Segundo, ¿quién crea a esta gente? Es que es lo que me retrotraigo lo que decía antes. ¿Quién crea a esta gente? Y son personas que han hecho de la tradición su forma de vida. Viven de traicionar. Su historia es la de la traición. Viven incluso de la extorsión al gobierno central. Les da igual el PP que el PSOE. Por eso mismo Sánchez Entonces, está asustado. No viven ni siquiera del separatismo, viven en la separación. Eso es. Para ellos sería fatal la independencia, porque se quedaría sin nada. Ya lo están pasando mal con el asunto de la inmigración. Allí, que se están quedando sin discurso. ¿Cómo no? ¿Qué van a hacer, además, sin poder, vamos a decirlo así, sí, extorsionar o al menos chantajear a los gobiernos centrales? Pero si esta gente es la nada, lo decíamos antes, ya traicionaron a la propia República en el año 37 con los italianos, de espaldas al gobierno republicano, traicionaron a Mariano Rajoy, aprobando los presupuestos y votando en favor de la moción de censura. Con Sánchez está muy bien, porque difícilmente van a conseguir nada mejor. Pero es que su historia es la historia de la traición y de la mentira, y no hay que tomar en cuenta nada de lo que diga esta gente. No, pero por eso mismo también pueden hacer lo que sea. O sea, al final se mueven por el interés electoral. Entonces, claro, el interés electoral, el PNV lo tiene más complicado porque en el País Vasco gobierna con el apoyo de la PSOE. El caso de Junts es diferente porque le da igual. O sea, de hecho, la PSOE le ha quitado todos los cargos que oye. O sea. Sí, son muchas cosas. Bueno, de hecho voy a ligar una cosa con la otra. Yo creo que en el fenómeno de Alianza Catalana también hay un elemento de frustración nacionalista con personajes como Aitor Esteban, o como Gabriel Rufián, claro, o como Miriam Nogueras, o como, es decir, gente que vive el cuento, en Madrid, del cuento nacionalista. Entonces yo creo que hay una parte, es verdad que si Alianza solo fuera eso, sería un partido más minoritario, es un partido sobre todo anti-inmigración. Pero yo creo que hay algo de eso. En Orriols, si te fijas, Orriols, no sé cómo se pronuncia, yo creo que cae bien también porque no es una empresaria del textil de Barcelona burguesa que te habla y que luego en realidad lo que quiere es un cargo en el Senado de Madrid o lo que sea, sino que es una tipa bastante llana, que tú ves que de hecho es indepe y lo que quiere es una ruptura unilateral. Digo, sin ninguna simpatía, es más con enorme antipatía hacia el nacionalismo, hacia el secesionismo político, pero creo que en parte se explica por personajes como Aitor Esteban. Las propias declaraciones, ¿qué dice Aitor Esteban? Dice, no lo descarto. No lo descarto. O sea, no dice, no es me gustaría, no me gustaría, estoy comprometido con este gobierno, no lo estoy. No es una decisión. Es, bueno, no lo descarto, porque como la ética de esta gente es eso, sobrevivir, estar al pan y las tajadas, hacer negocietes y sobrevivir ahí en la poltrona, amalgamados al PSOE regional, Partido Socialista Vasco, pues ese es el tema. Yo ya digo, siempre que sale el tema del PNV, lo abrazo con gran emoción, porque es que hasta hace muy poco el PNV ha gozado, vamos, de una aura muy positiva, ¿no? La derecha moderna, europea, ojalá la derecha fuera como el PNV, es decir, un partido de izquierdas, un partido que además, otra de las tradiciones podría ser a sus bases incluso doctrinales, históricas. Un partido, digo, esto tiene mucho que ver con la política vasca, que es muy distinta a la catalana, luego podemos hablar, pero por ejemplo, yo creo que es imposible una alianza catalana, una alianza vasca, es imposible. O sea, la sociología política vasca no es la catalana, es una sociedad donde el nacionalismo se ha ido orientando hacia la izquierda por razones, bueno, podemos hablar de esto largamente, pero es una sociedad mucho más hegemonizada por el progresismo más decadente y, vamos, yo veo imposible, digo, que somos un partido que digan, no sé, somos nacionalistas en el sentido que los Urriols, que es nacionalista, es decir, secesionista y nacionalista y anti-inmigración. Eso creo que sería muy complicado. Entonces el PNV ha hecho esto, una especie de inmigración doctrinal, hacia una especie de centro-izquierda progre y sobre todo ir sobreviviendo. ¿Y qué pasa? Que en esa dinámica de lo que genera son las condiciones de que surja un partido de izquierda abertzale que se socialdemocratice, es decir, que guarde un poquito las formas y le coma la tostada. Y eso es lo que está pasando. Y mira, oye, pues no sé si me alegro, pero me alegro. ¿Y tú? No, o sea, no me alegro porque los otros son peores, pero me alegro de que esta gente se le acabe el cuento y se le quite la máscara a la gente del PNV. O sea, ¿tú ves una alianza vasca imposible? Sí, yo lo veo imposible. Como se diga alianza en vasco. Sí, yo lo veo imposible. Es que aparte no es lo mismo, o sea, la política vasca, o sea, la hablaba otro día con un amigo. Cataluña, para empezar, hay mucha más gente. Esto parece una tontería. No, pero es importante. Pero claro, es importante. Y siempre ha habido incluso en los momentos álgidos del secesionismo catalán, imagínate que había un 50% de catalanes pero el 50% estaban en contra. Es decir, hacían partidos, hacían plataformas, salían de ahí, pues, no sé, periodistas, intelectuales, etc. Esa resistencia ha existido en el caso vasco, es decir, ha habido una organización de la sociedad civil y política en contra
de la penetración nacionalista en todos los sectores. No. Entonces es una sociedad mucho más corroída. Luego, por supuesto, el País Vasco viene de un grupo terrorista que mató 800 y pico personas en España. De una migración de élites brutal. Es decir, muchísima gente que se tuvo que ir de ahí. Entonces, en una sociedad mucho más pequeña, y ya digo, mucho más hegemonizada por esos postulados, es muy complicado que surjan opciones ahí. Entonces, la política vasca se orienta entre un partido de centroizquierda cada vez más progresista y la izquierda Berchale. Y el resto de fuerzas, pues de momento, ya digo, están, digamos, marginadas, y es una sociedad donde yo creo que está mucho más corroída en sus cimientos que la Pero con el tema de inmigración sí que hay alguna localidad pequeña que incluso gobierna Bildu ha salido a manifestarse por los centros de menos. O sea, el tema de la inmigración en el País Vasco es muy heavy. Sí, pero hasta que eso se acepte... O sea, en Cataluña es mucho más fácil. No sé, me parece mucho más sencillo que surja un partido que diga, o sea, que en esta línea, que en el País Vasco. El País Vasco creo que todavía habría muchísima resistencia cultural a decir eso. Pues eso sería como de facha, de franquista, o sea, eso sociedad mucho más en ese sentido. Sí, hermética. No, yo solo quería apuntar que es normal que no haya esa resistencia, lo ha dicho Pedro, porque lo que hay, mejor dicho, en País Vasco es un censo modificado. Es decir, han expulsado a 180.000 personas del censo. Sí. Ya está, durante 40 años. Y 800 las han expulsado de la vida, porque las han matado. Sí. Entonces, ¿ya no pueden votar? Efectivamente. Sí. Efectivamente. Y a todas las personas que han desactivado, porque una cosa que hacía ETA era matar a... Sí que es verdad, matar a policías, matar a militares, pero también mataba, y esto es algo que es menos gente, a personas populares de cada pueblo, al tendero, a pues, un tío que trabaja en astilleros. Élites locales. Claro. Que podrían haber resistido todo esto. Claro. Entonces, y personas con gran influencia. María San Gil lo explica fenomenal. Personas con gran influencia en su ámbito, pues un poco más, no rural, sino local, que hace que desactives a otra colectividad de personas que ven lo que pasa cuando dices lo que no hay que decir para esta gente. Sí, por eso a mí el PNV me da muchísimo más asco incluso que Bildu, ¿eh? Mira que Bildu, vamos. Pero el PNV es asco porque es que los otros por lo menos se jugaban la vida y muchos acaban en la cárcel y tal. Estos no. Estos estaban ahí viendo cómo mataban al personal y diciendo, ay, es que estos niños como son. Hijos de puta, ¿eh? Muy breve. Recogiendo las nueces. Recogiendo las nueces. Uno se quita el árbol y otro recoge las nueces. Esto que el PNV, eso no se puede ser peor. Y muy brevemente, en Cataluña, oponerte al nacionalismo, yo entiendo que es muy duro, en muchos contextos te puedes jugar el trabajo, las relaciones sociales, etcétera. Pero es que el País Vasco es una cosa heroica. O sea, oponerte en cierto momento a la violencia política, etcétera. Y eso genera una cultura política. Una cultura política en la que eso se tapa, en la que eso no se habla, porque es que vienes de que por eso te podían matar. O sea, no es que te echan de la universidad, porque te echan el trabajo, que es durísimo y que es inadmisible, ¿eh? Entonces, claro, pues eso genera y llegas a la situación actual. Entonces, cualquier propuesta a la contra de esa hegemonía es mucho más difícil. Vete con una camiseta de la selección española por alguna chosna en la Semana Grande de Bilbao. Eso, en el día a día, sí. Sí, pero por eso quita también el hecho de que el PNV sea así, del rastrero, traidor. Pues dices, hombre, es que sabéis que no. Su lealtad es en función de su interés. Claro. Y quizá el interés de Sánchez, ahora con la financiación ilegal, viendo lo que está pasando en el País Vasco, pues puede cambiar. Yo veo que es más complicado teniendo en cuenta que sostiene el gobierno la PSOE en el País Vasco. Pero bueno, también puedes pensar, bueno, pues si nos cepillamos a Sánchez y viene otro, a lo mejor el otro llegamos a un acuerdo de que no nos echen, no lo sé. Esto yo veo más Junts. Pedro. Pues no sé, yo voy de nuevo a la naturaleza política del separatismo, que a mí es lo que me parece que sigue sin analizarse. Se analiza la sociología, se analiza del País Vasco y tal, pero ya en buena medida los propios planteamientos entras en la trampa de esta gente, ¿no? Es decir, la relación del País Vasco entre los ciudadanos del País Vasco entre sí no se puede establecer sin el resto de España. Es que es una parte de España y es una parte de frontera con Francia, y eso es decisivo, que sean las dos partes fronterizas, y quien lo define es la plataforma española. Son dos regiones que están definidas por la plataforma española. Entonces, yo, por ejemplo, ya para empezar, me niego totalmente a este ejercicio que estáis haciendo, que no me lo explico, de decir Orriols con el acento tal, fuera todo, Jorge Pujol, todo así, hay que ir así. Yo te lo siento, pero hay que ir así. Ni concesiones ni esto, ni mínimo, nada. Aquí se dice Gerona, con G. Hombre, nosotros decimos siempre Gerona. Con J incluso. Con J. Entonces, este tipo, es que no hay que concederles nada porque, ¿cuál es el proyecto? Vamos a otra vez lo mismo. ¿Cuál es el proyecto político? Sí, destrozar la nación. El proyecto político es que una parte de la nación se convierta en un todo nacional, ¿no? Entonces, es por definición ruin. Es la ruina, por definición. No porque, lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, habla bien, habla mal. No. Es que su propio proyecto, por esencia, es la ruina de la nación. Entonces, esto no se entiende. No se explica. No se explica. Esto no lo explica nadie. Entonces, el propio proyecto
Entonces, claro, cuando sale Aitor Esteban y demás, dices, pero tú, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es? La de, claro, no, mis virtudes políticas dan para gobernar a los 2.700.000 vascos que hay, pero del Ebro para abajo yo eso ya no me sirve. Ya las virtudes políticas yo ahí ya no me preocupa lo que suceda por ahí. Y entonces llevan a gala, esta gente del PNV se sube a la plataforma, ¿no? De decirnos que nuestro partido lleva 100 años peleando. Hostia, lleváis 100 años peleando. 100 años, que son bastantes años. Cuantos más años llevéis, peor, idiota. Porque menos éxito ha tenido que una nación milenaria que lleva oprimida por la nada, que es España. Lleváis 100 años luchando porque una nación milenaria que tiene una pujanza extraordinaria y una vitalidad con una raza... Que no tiene nuestro RH, además. Una raza impresionante, una raza, bueno, como para sacarla allí en los greatest hits de la escultura griega, ¿no? La mía que me habéis retirado. Pues resulta que no da ni un paso, porque de momento sigue formando parte de España, eso sí. Entonces, no tenemos que perder de vista la realidad, por ejemplo, de que las regiones más unidas de España son Cataluña y Madrid. Las ciudades en que más intercambios hay de gente, de tal. La unidad es total. Solo la ideología fantástica de esta gente, Cataluña es otra parte, es una parte que está a punto de fragmentarse con respecto a España, con respecto al resto de España. Madrid y Barcelona, bueno, solo hay que ver la liga. O sea, a quien se le plantee que un Barça-Madrid no va a suceder nunca, yo creo que le da varios ataques cardíacos a mucha gente. Hay tendría clásico este fin de semana. Sí. Sobre la realidad. Esto se ha hecho súper viral hablando del País Vasco. Una diputada de Bildu, que ser vasco, ahora vas a flipar. Bueno, esto está... Sí, wow. Wow. Yeah. Y tú dices que no va a salir una alianza vasca. Es que no sé. Es que esto es de demostración, ahora lo discutimos. Venga, vamos. Sí, porque ha generado bastante revuelo. Vamos a escuchar a una diputada de Bildu en el Parlamento Vasco. Señalaba la cantidad de idiomas que se podían escuchar hoy en día en el País Vasco, en los patios de las escuelas de esa comunidad. Casualmente, por lo que sea, pues se le olvidaba el idioma español. Esto era lo que decía. Me te lo decía en español. Y hoy, ser vascas y vascos es hablar en wolof, en quechua, en árabe, en hasanía y en euskera en el patio de nuestras escuelas. La gestualidad. Claro, tú eres ser vasco, todo en español, ¿eh? O sea, todo esto dicho en español, claro, perfecto. No, tú eres un Gudarillo Berchale, que, joder, la patria vasca tal, y de repente sale esta señora y dice, no, ser vasco es hablar en quechua. Por supuesto, hablar en español no, a pesar de que lo estemos diciendo en español, porque el español nos oprime. Es una cosa absolutamente ridícula, fruto del batiburrillo que tiene en la cabeza, porque tiene un montón de ideas inconexas y diferentes que solo, en fin, forman un bloque único debido al odio. Es decir, te dicen que el español no puede ser vasco porque odian al español. Te dicen que el quechua sí es vasco por odio al español, porque ellos están en la separación, en la diferencia, y lo que buscan eso es a toda costa. Luego además se junta pues que son hijos del zapaterismo y de todas estas corrientes 68istas que han triturado auténticos cerebros durante 50, 60 años, ¿no? Porque lo que les unía también a ellos era el odio a la civilización occidental, y saben que, bueno, pues que las colonias o los indígenas representan lo contrario a esa civilización. Por eso pues dicen, bueno, lo mezclo todo, ¿no? Y de repente pues te salen este tipo de intervenciones disparatadas que una persona normal lo ve, pues parece que había pocas personas en el hemiciclo, pues había visto 2 o 3. Sí, había 2, o sea, tampoco, se habrían quedado dormidos, sí, por eso estaban ahí. Tampoco interesa mucho, ¿no? Pero claro, dices, joder, ¿cómo se llega a este punto? Pues se llega a este punto pues con un cacao mental de kilo. Claro, el postulado es ser vasco, que es lo mismo que ser bueno, ser tolerante. Claro. Es decir, se asimila lo vasco con lo bueno, con lo positivo. Pero eso es razonable. Y entonces a partir de ahí, pues ya... Como vasco le canta. Yo lo que quería decir... Esto a mí me parece consecuente con... es el desarrollo lógico que da Berchale. Y ahora voy. Pero antes de eso... en fin, yo quería decir antes, y creo que esto es una demostración de que en el País Vasco es muy complicado que surja una alternativa que te puede gustar o no. Yo lo he dicho, Orriols no era con simpatía al nacionalismo, o de Orriols. Pero digo simplemente que es más Orriols, o de Orriols, o de Orrioler. No era con simpatía al nacionalismo, todo lo contrario, aunque yo creo que se puede producir desafíos en catalán y que España, muchos españoles que hablan catalán y catalán. Yo creo que sí, bueno, es un debate. Estoy de acuerdo. Volviendo, o sea, España tiene regiones y tal, bueno, en fin.
Dicho lo cual, pero es así, creo, Pedro. Volviendo a lo de Izquierda Abertzale. O sea, esto sobre la génesis también es interesante. Claro, o sea, haciendo una historia corta, claro. O sea, para la segunda Arana, vasco era no el que hablaba euskera, sino el que era de raza vasca, ¿no? Claro, eso llegó un momento que era insostenible y tengamos en cuenta que o sea, ETA se funda, la fecha no está clara, pues 58-59. No estoy diciendo que esta señora sea de ETA, estoy haciendo una genealogía de Izquierda Abertzale. Y había varias facciones, ¿no? La facción etnicista, que por cierto ya sustituye ser vasco por la lengua, por la raza, porque después de Hitler la raza era complicado. Y luego la marxista-leninista y la tercermundista, que era la que más fuerza tenía, por el contexto internacional, Cuba, Argelia, etc. Entonces, en la Izquierda Abertzale dura siempre hubo un elemento tercermundista, digamos, muy fuerte, muy fuertemente antioccidental, que también eso te explica cosas como al calor también, por cierto, de cómo un nacionalismo católico, como eran sus orígenes, acaba siendo esto. Los peinados. Sí, sí. No. ¿En serio? Sí, claro. Por eso, en Irlanda hay casos parecidos, de cómo un nacionalismo católico, lo católico se va evaporando en el nacionalismo y el nacionalismo acaba siendo una especie de odio a lo occidental, a la nación con la que se combate, Inglaterra, España, y todos esos elementos se acaban odiando, ¿no? Entonces, ese tercermundismo te aboca, claro, tú partes primero de que ser vasco es el que habla euskera. Segundo, ser vasco es el que habla euskera y está en contra del imperio, ¿no? De la nación, etc. Acabas diciendo que ser vasco es el que habla Wolof, ¿se dice? No sé qué idioma ha dicho. No serás tan vasco si no lo sabes. No sé, claro. Entonces, entonces, en cierto modo, yo digo, es el desarrollo lógico. Y cuando tú hablas con mucha gente de Izquierda Abertzale, no es como que hagan esto y es una cortina de humo y en el fondo son unos etnicistas. No, creen esto. O sea, la Izquierda Abertzale lleva esta especie de internacionalismo de los pueblos oprimidos claro, como identidad nacional. Y a eso en Cataluña no se llegó, por cierto. No, eso, bueno, no, pero sí se llegó. Desde la el CUP, planteamiento del... No, la CUP, sí, las CUP. Sí. La CUP. No, que quiere ser vascos, por otro lado. Exactamente. Sí, pero desde el final de la Primera Guerra Mundial, si es que es lo que planteó Wilson, con la idea de acabar con... Es donde cobra fuerza el nacionalismo, tanto el catalán como el vasco. Sí. El vasco sobre todo cobra ahí, porque el catalán antes lo había, pero sí, previo al proceso del final de la Primera Guerra Mundial, el nacionalismo vasco era completamente, marginal, pero absolutamente. Eran cuatro gatos. Y no tanto el gallego y el catalán. El gallego como espejo del catalán. Es que el catalán ya sí que tiene su beligerancia a finales del 19. Ahí. De hecho, pues... un tal... Bueno, no lo voy a contar. El caso es que... Cuéntalo. Los castigas con tus... Cuéntalo. Lo dejo ahí. Está misterioso hoy, Pedro. Viene intoxicado de sándwiches de rotilla. Clickbait. Una sobredosis. Así cualquiera. No, pero a lo que voy es Exacto, que... sobredosis, ¿no? Sí, una sobredosis. El hecho es que este espejo en el altermundismo, como dice de todas formas, no neutralizó el origen del nacionalismo vasco, que sigue siendo etnicista. El primer manifiesto de ETA en el año 68, creo que es, efectivamente, ETA es las primeras asambleas, como todo el mundo más o menos sabe, aunque no lo sé, yo lo digo por si acaso no lo sabe alguien, fueron en las casas de los jesuitas de ejercicios espirituales. ETA nació en un seminario. Sí, eso es muy fuerte. Esto es así. Sí, la Iglesia Vasca y Catalana ayudar a la nación poco. Apoyados absolutamente para ponerle pelas, muy poco. Ruedas palos en las ruedas al Estado nación, constituido en el 19, la Iglesia estuvo, pues eso, obstaculizando constantemente porque pedía poder. Bueno, pues todas las desamortizaciones, todo esto, el poder, la Iglesia dejó de cobrar impuestos. Que eso es relevantísimo, obviamente. Es decir, a partir de la Revolución Francesa, el Estado Civil del Clero que intentó... O sea, todo esto la Iglesia ha promovido muchísimo esto. Entonces, el PNV y ETA es un producto de la Iglesia Católica. No, pero ya no es lo que era. O sea, el nacionalismo católico no existe, pero existe el Boluf. No, pero la teología de la liberación, que es el Boluf, operaba en Hispanoamérica y estamos hablando de lo mismo. Sí, pero es decir, los distintos, digamos, modos en que se enmascara, digamos, determinadas ideologías, pues hay una que es esta, y yo veía el manifiesto, el primer manifiesto, no habla nada del marxismo-leninismo, ni del comunismo, ni de nada, ¿eh? Habla, 2 puntos tiene, el arianismo, o sea, de Sabino Arana, el atrincheramiento en la raza, pero así, pueblo vasco y no sé qué, el volquis vasco, y los derechos humanos. De comunismo nada, pero nada de nada. En el primer manifiesto. Después, propagandísticamente, porque el comunismo es completamente... O sea, el comunismo depende de cuál.
Pero el comunismo, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo se oponía completamente al proyecto Wilson, precisamente, Rosa Luxemburgo. Entonces, cuando se dice, no, esos son comunistas, bueno, eso es un adorno que propagandísticamente les convino a algunas facciones de ETA, efectivamente, pero que aquí la raíz no está ahí. A ver, ahora cómo pasamos de esto a María Guardiola. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, esto es complicadísimo de hilar, claro. O sea, Bueno, estamos hablando de... Bueno, Guardiola es apellido vasco. ¿Qué ¿no? conversaciones tendrá Pues María ahí, Guardiola? Estamos hablando de falta de ideología, ¿no? Pues vamos a ello. Vamos con María Guardiola. No habéis tenido en cuenta, no sé si lo habéis leído. Pues claro, está No leo mucho a María Guardiola. El mundo en vilo. Sí, ante las ambiciosísimo consecuencias, presupuestos más ambiciosos de la historia de la humanidad. ¿Los de Extremadura? No, y ha dicho de la historia, no ha acotado. No, digo, las de Extremadura son los presupuestos más ambiciosos de la historia de la humanidad. Bueno, los que ha presentado ella, eso es lo que nos ha dicho. Vamos a repasar eso, Juanín, porque van a elecciones. Exacto, sí, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se prepara ya para pulsar el botón del adelanto electoral. Todo apunta a ello, porque este jueves Vox y PSOE han presentado su enmienda a la totalidad de esas cuentas públicas, no sabemos si históricas o no, del año 2026. Ella misma publicaba el siguiente mensaje en redes sociales, lo cual dejaba entrever pues, que ese adelanto electoral podría ser próximo la semana que viene. No somos como Pedro Sánchez, hemos cumplido, presentamos los presupuestos más ambiciosos de la historia. Si la oposición sigue empeñada en bloquear las cuentas, serán los extremeños quienes decidan su futuro. No, aquí volvemos otra vez al hecho de diferencialismo. El nacionalismo ha pregnado absolutamente todo después. Todos son en el fondo nacionalistas. Pero también, ya está con vosotros no habéis visto, en alguna ocasión yo creo que en algún momento habría que retomar aquello, el proyecto de nuevo estatuto de Extremadura, el 2.0, ¿no? Como de Cataluña y tal, el de Extremadura. Bueno, aquello era impresionante. Impresionante, tierra de conquistadores, por supuesto. Pero vamos, más o menos empezaba diciendo que en el Big Bang pues había una particulilla que era extremeña. Que bailaba, y estaba María Guardiola. Y estaba María Guardiola probablemente. Y entonces, o sea, una cosa que se remonta a no sé dónde, a no sé cuándo. Y entonces Extremadura ya estaba allí, ¿sabes? Latiendo. Y entonces, claro, son los presupuestos más ambiciosos de la historia del universo. Y si hay vida extraterrestre, serán los presupuestos más ambiciosos también. Lo que decidan los extremeños. Ese sujeto es lo que es peligrosísimo. Los extremeños. ¿Qué coño son los extremeños? Los y las. Pero tan ridículo como el catalán, ¿eh? Tan ridículo como lo de los catalanes. Los catalanes. Y se llena la boca y dice los catalanes. ¿Pero a quién quieres impresionar? Los catalanes. Claro, los catalanes. Y dice, ay, perdón. Ay, claro, después de estar en contra los extremeños me cuesta retomar. Contra cualquier concepto que no sea español, en general. Ha sido negacionista de los extremeños. Total, has negado a los extremeños. Negacionista ellos reivindican al extremeño también. No, claro. El vídeo que salió de Hombre, claro, pero si el virus es terrible. Era una. El virus. Bueno. Esto no caló. ¿No habéis visto? Una de 10 personas que lo hablaran, vamos. Y menos. Sí. El andaluz, que eso es otra, ¿eh? Bueno, eso también. Ahí está Juanma Moreno haciendo cosas, ¿eh? Sí, no, claro que sí, como por ejemplo celebrar a Blas Infante, que es el padre del andalucismo, ¿no? Sí, que le falta, bueno, te iba a decir, le falta poner una medalla, pero seguramente ya lo haya hecho, o sea que no le falta prácticamente nada. Vamos a ver, qué ridículo, ¿no? O sea, es todo, macho. Primero, es muy pepero esto que ha hecho Guardiola, o sea, está en la génesis pepera diferenciarse del PSOE con cosas que no importan a nadie, los presupuestos, ¿no? No somos como Pedro Sánchez, presentamos los presupuestos, bueno, pero eres como Pedro Sánchez en todo lo demás. Quiero decir, piensas igual en torno a la ley de memoria histórica, piensas igual en torno a la ley integral de violencia de género, piensas igual en torno al Pacto Verde, piensas igual en torno al campo. O sea, ¿en qué te diferencias de Pedro Sánchez? En que uno va a presentar los presupuestos y otros no. Y además lo presenta como un timbre de gloria eso de las elecciones. No, es que no es que lo hayas decidido, es que no te quedan más opciones. O sea, quiero decir, si te votan en contra del presupuesto, te han votado contra el presupuesto. En fin, una épica ridícula, ¿no? Bueno, pero ridícula como toda su trayectoria política, que primero decía que no iban a llegar a ningún pacto con Vox, después que estaban mucho más cómodos con el Partido Socialista, en fin. Pues son esta serie de políticos en serie que fabrica el régimen del 78 sin convicciones, más allá de, pues bueno, ajustar la cuenta o no, porque encima lo hacen mal. Que toque en cada momento, que si presento los presupuestos, que si realizo no sé qué trámite. Bueno, tienen que diferenciarse de esas cosas porque en la práctica no tiene ninguna otra diferencia. Es decir, ¿qué impide a María Guardiola militar en el PSOE? ¿Qué le impide? Pues probablemente porque no empezó antes en el PSOE, ya está. O que a lo mejor pues al lado de su barrio estaba la sede del PP y dijo, oye, ¿qué es esto? Se tomó una cerveza y entró y dijo, pues aquí. Pero a María Guardiola no le separa absolutamente nada del PSOE. Nada. Entonces, que se rasga la vestidura diciendo que es diferente de Sánchez, bueno, sí.
Enhorabuena, oye, os presento unos presupuestos y no ha salido. Más ambiciosos de la historia, es que sí, yo creo que no... Además, bueno, esa épica cursi... Esa épica cursi... Conquistadores. Sí, pero más ambiciosos de la historia. Ojalá, de Extremadura han salido muy buenos conquistadores, muy buenos presupuestos, creo que nadie los recuerda por los presupuestos, ¿no? ¿Cómo que Entonces, no? es buscar la diferencia. Tienen que buscar la diferencia con Sánchez en algún lado. No, es que el Constitucional no le da razón, o es que el presupuesto no sé qué está tan presentado. Pero a ver, ¿qué opinas de esta serie de temas? Cuéntanoslo. ¿Qué opinas de estos temas? ¿Opinas lo que la PSOE te permite opinar? En algún que otro fragmento podemos, ¿eh? Sí. O sea, había momentos en la campaña que decías, pero esto... Sí. Pero yo, le canta ya es mi tesis. En defensa sí, lo siento, María de Guardiola. María Guardiola, yo creo que no es nacionalista, ¿eh? Bueno, espérate que se lo diga yo. Absolutamente todo. Bueno, no lo sé. Como se haga popular, se hace nacionalista. Bueno, espérate. Creo que no le ha dado, ¿no? O sea, bueno, no sé. ¿Qué nos dice la historia con Juanma Moreno? Es que es tener un banderín de enganche. Una tontería. No, exacto. Sí, no, popular la primera. Yo lo era que voy a dar una respuesta propia de Miss Mundo, ¿no? Cuando le preguntan, dice, un país muy bonito con gente muy simpática. ¿no? Sí, Rusia, sobre Extremadura, o sea, una región maravillosa que tiene problemas políticos, supongo que muy serios, ¿no? Logística, ¿no? Es verdad. Es una región, que que tiene están abandonada y es una región abandonada estupenda. y que habría que atender más a este tipo de regiones. Extremadura. Sin embargo, de Extremadura hemos hablado. Porque la conexión no hay con Portugal. El tema aquí es que no hay conexión. Pero los portugueses no quieren, ¿eh? Pero el problema de nuevo no es Extremadura, es España. Es España-Portugal. El sujeto, de nuevo, no es Extremadura, porque Extremadura no es nada desde el punto de vista político. Ni Extremadura, ni Cataluña, es España. Entonces, cuando tú tienes una falta de conexión total, y esto lo impusieron los portugueses, al parecer, por lo visto, con el vecino, no hay un tren que vaya desde Madrid a Lisboa. Pero porque no quiere Portugal. Porque no lo quiere Portugal, porque quiere la conexión Oporto-Lisboa y tal, pero según Portugal parece. cree que si no... O sea, es como y eso es lo que deja con Sri Lanka y la India. Pero no porque Extremadura no sé qué, sino porque es la conexión. Y Extremadura hasta participa como el resto de regiones de España, naturalmente. Está ahí, por supuesto que está. Pero participando, formando parte de España. No como una entidad abstracta o un sujeto sustancial ahí que tiene su decisión y es un sujeto soberano que decide los extremeños. Que no. Bueno, pero como comunidad autónoma, no digamos el idioma y tal. Esto tenéis que verlo también. La Sociedad para el Estudio Landalú, la CEA. Buscadlo. Creo que tradujeron el Principito, ¿no? Buscad eso. Sí, es verdad. Tradujeron el Principito. Te veo muy docto en este tipo de literatura. Hombre, claro. Es una literatura que a mí me apasiona. Bueno, pero podéis hablar de lo de... Bueno, sobre política. Sobre las elecciones. ¿De cuándo estamos hablando de eso? Sí. No, digo, a mí me gusta, o sea, me alegra que se hable de Extremadura porque por culpa precisamente de los nacionalismos, la política territorial de España se reduce a problemas de secesionismo. El problema territorial serio, por ejemplo, son los que tienen este tipo de regiones. Con lo cual, entiendo, supongo, que la cuestión presupuestaria de Extremadura es muy importante. Ahora bien, reconozco que no soy un experto en política extremeña y no sé qué se dirime. Yo de política extremeña sé lo del aforamiento de Gallardo, lo del hermano del presidente y ahora esto. Lo que sí que sé, o sea, lo que me he enterado es que le han votado en contra todas las fuerzas del Parlamento de los presupuestos y que la idea era reformar el reglamento de la Cámara para que si convocaba elecciones ahora, duraba 4 años la legislatura. Pero eso no tiene nada que ver con Extremadura. Porque van a ser 2 años. El hecho que vamos a tener en contra. Entonces, Extremadura, una tierra fantástica. Viva Cáceres. Y luego de Guardiola no sé demasiado. Me gusta mucho Cáceres. No sé demasiado. O sea, es un personaje, digo, que aparece de vez en cuando, hace alguna declaración que a mí me suele dejar muy sorprendido. Y luego, pues, vuelve a desaparecer. Y supongo que ahora pasará lo mismo. Y hasta la próxima. Habrá elecciones y hasta la próxima. Bueno, y lo que decía es que el PP podía aquí tener un movimiento inteligente y es, vale, sí, convoca, María, venga. Y convoca y te la quitas de en medio. Dices, tú no vas a ir en las listas. Pues claro, ¿a dónde vas con María Guardiola? Bueno, pero cuidado, a ver, sí, pero bueno, es igual que con Juanma Moreno en Andalucía. O sea, mucha gente dice, oye, mira, pues yo me pongo una pinza y voto porque si no viene la PSOE. Pero dices, María Guardiola. Las razones por las cuales se pueden oponer a un presupuesto extremeño no tiene nada que ver con Extremadura. Sí, no tiene nada que ver. Claro. Las razones son claro. Bueno, pero habrá cosas extremeñas. Claro. No, pero el radio de por qué. Va cosas que pasan en Extremadura. Pero el radio de acción de estos partidos actúan. Importante, Pepinos, lo que pase en Extremadura es
El radio de acción es la política nacional, siempre va a afectar. Es decir, pueden ser unos presupuestos maravillosos para Extremadura, pero es que no se lo van a aprobar, porque no por Extremadura, sino porque hay que oponerse, como sea, a las políticas, pues que se oponga a Sánchez, pues a Sánchez, que esté a favor de Sánchez, pues a favor de Sánchez. Y ya está, eso es lo que cuenta. Entonces, claro, pretender que este tipo de un presupuesto ya autonómico ya es una cuestión muy difícil de dirimir. Es decir, hasta qué punto una región cuenta con un presupuesto. Porque la caja es única, ¿eh? No nos olvidemos nunca. Que aquí los impuestos van todos a la misma caja. Salvo los de Cataluña y Navarra. Digo, los del País Vasco y Navarra. Que esos funcionan de otra manera. Y que no se sabe muy bien por qué y nadie protesta. Lo hizo UPyD, que ha desaparecido. Era el único partido que puso algún tipo de oposición a eso. Pero ahí sí, pero que los presupuestos de Extremadura salen de la única caja que hay. Bueno, con esta reivindicación a UPyD, que lo que faltaba en el programa, vamos a concluir, Pedro Insua. Entonces, Extremadura, ¿te gusta, no? Sí. Oye, a mí me encanta, si bromas, a mí me encanta Extremadura, una región infravalorada, mi modo de ver. Museo Romano es maravilloso. De hecho, tengo una boda este fin de semana, tengo una boda en Mérida. Y uno de los sitios más bonitos de España sitio estupendo. es Guadalupe. Es una maravilla, fue declarado varias veces por los más bonitos de España. Nosotros vamos bastante. De Guadalupe, que es impresionante. O sea, es bastante cárcel. Y también se come muy bien. Volviendo al inicio de... Pero por ejemplo, yo creo que está muy sobrevalorada, sin embargo, San Sebastián. Bueno, pues... Oye, ¿te das cuenta? Ha buscado enemistades como muy concretas. Sobrevaloradísimo San Sebastián. Vamos. Bueno, y no se os ocurra en mi presencia llamarle Don Albo. Ni Donosti, ni Varna... Ni en mi presencia, no. Y bueno, y Bilbo, ¿quién le llama? Bilbo Bolsón. Es que es todo tan ridículo. Es ridículo todo esto, pero... Bueno, ¿algo más que añadir? ¿Algún insulto a algún compatriota más, Pedro? ¿Por Extremadura? ¿Dirías? Y nadie diga Orense. ¿Alguna región que digas, oye, qué guay, nada, una que tenga esos aires, esa petulancia de creerse autonómico, claro. No, de creerse por encima de los demás, sencillamente. Sí. Si aquí, lo decía muy bien Unamuno, estos separatistas, ¿qué es lo que están pidiendo? Que lo único que piden es la majeza, ser más guapos que los demás. Y eso es algo muy español. Sí, es verdad, paradójicamente. Es lo único que piden, ser más guapos. Entonces, aquí, pues, es todo así. Es el hecho diferencialismo. Está basado en pura filfa, que en el fondo lo único pues, es una especie de suprematismo de Chisinabo, claro, porque no hay tal supremacismo, no puede haber raza ni nada. Vamos a ver. Alguien es capaz aquí de determinar qué raza somos cada uno. Bueno, pues con esta reflexión tan interesante, cada vez que te hagas una reflexión diferente. Lo que es y María Guardiola, ¿eh? Sí. A ver si por nuestras razas adivináis de qué región somos cada uno de nosotros. Te acabas de ganar como 2.000 enemigos regionales. Hombre, le canta por la nariz y tal, vasco. Sí, ¿no? Sí, tú irlandés, Jano. Irlandés, sí. O granjero estadounidense también. Sí, como bastante gallego, sí. Granjero estadounidense también podría ser. Que decir que Juana, ni que decir que Juana polaco. Polaco, sí. Bueno, me gusta, es un gran país. Miguel Rovira, nos vemos la semana que viene. Yo no sé ni dónde soy. Yo soy del viento como Zapatero. Efectivamente. Un burócrata alemán, yo creo. Bueno, no jodas. No, burócrata alemán no. La nariz yo diría... Frenología... Israelí. De israelí. Bueno, yo en estos programas que salieron una vez me salió un gen finlandés. Digo, ¿tú? Sí. Digo, Finlandia, tío. Joder. Ya no, ¿tú finlandés de qué? No, por eso digo. No, entonces, tú es español o portugués. Sí, mira, bueno, sí, Corsario, te voy a decir más. Eso me ha molestado. Corsario portugués. Corsario portugués. Corsario portugués, ¿verdad? Sí. Fastidio, soy de Vigo. Bueno, Rovira, nos vemos. Venga. Le canta lo mismo. El curso, el acto. La charla. Sí, mesa redonda. Vamos a decir eso. 29 de octubre a las 7:30 en el CEO de Julián Romea, número 23. Ustedes llegan, está Lecanda esperándoles y les acompaña a su asiento. Uno por uno. Pues sí. De hecho, ¿qué menos? No, en serio. ¿Qué menos? Es el acomodador. Claro. Pedro Insua, no comas más sándwiches de rodilla antes de venir aquí. O comete 1, no 8. Tienen pepitas de amapola. Lo mismo. La semana que viene. Juanín, semana que viene más. Nos vemos el lunes que viene. Nuestro querido Héctor a los mandos.
aguantando todo esto. Y nosotros regresamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Libertad Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.